Ok, está grabando. Ok, chicos, estamos una última vez para hacer el repaso final. Vamos a ver 6 temas que corresponden al bloque final. Vamos a comenzar primero con lo que es la clase de antidiabéticos y lipopigmentos que dio el doctor Yataco. Ok, bueno, acá lo importante es repasar primero la fisiología, lo que es la secreción de insulina. Ya, nosotros sabemos que a nivel del páncreas, acá le hacemos un zoom a la célula beta, tenemos la secreción de insulina. Ya, primero la glucosa va a entrar por el GLUT2. Ahora, algo que sí tienen que tener en cuenta es que un estímulo para la secreción de insulina no solo es la glucosa, sino también son los aminoácidos y los ácidos grasos, ¿ya? Entonces, va a entrar y por medio de la glucólisis, y acá quizás esto es lo más fundamental, chicos, es de que este canal de potasio sensible ATP se va a cerrar, justamente, es sensible a ATP y cuando esté en su presencia se va a cerrar. Y una vez que se cierre este canal, va a empezar a positivizarse la célula, va a ganar carga, se va a despolarizar. Y cuando se despolarice, calcio. ¿Y qué hemos dicho cuando entra calcio? Cuando aumentan los niveles de calcio, va a suceder lo que es exocitosis de neurotransmisores, secreción de glándulas, y en este caso va a ser la exocitosis de insulina, ¿ya? Esa es una vía. La otra vía es por las incretinas, ¿ya? Principalmente, quiero que se acuerden del GLP-1, ¿ya? Del GLP-1. Me parece que la secretan las células L, pero lo importante es de que justamente van a actuar en un receptor metabotrópico, ¿ya? Y hay algo acá muy interesante que es, van a modular lo que es la proteína quinasa A, pero lo que quiero que se acuerden de las incretinas ahora, chicos, es de que van a modular la exocitosis de insulina, pero las incretinas van a depender de lo que hemos comido, ¿ya? Esa es quizás la principal diferencia, que es dependiente de glucosa, ¿ya? Acuérdense de eso, porque luego vamos a ver fármacos que te van a causar hipoglucemia o no. Por ejemplo, los secretagogos y la insulina, como la insulina NPH, sí te van a poder bajar la glucosa en sangre directamente, ¿ok? A diferencia de, por ejemplo, metformina o los agonistas GLP-1, que su diana depende más que todo de la glucosa que tú consumes. Entonces, estas incretinas que tenemos acá, ¿quién se las va a comer? Es el DPP4, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos la familia de inhibidores de la DPP4, básicamente lo que van a hacer es aumentar el tiempo de vida de las incretinas, ¿ok? Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer la insulina en el cuerpo? Aumentar la gluconeogénesis, la síntesis de proteínas y la lipogénesis. O sea, es una vía anabólica, ¿ok? Anabólica, ¿ok? Y bueno, solo para acordar que el tipo de receptor es un tirosina quinasa, ¿ya? Pero esto es más que todo de seminario. Ahorita estamos viendo para más teoría. Bueno, esto el doctor también se los comparte. Básicamente es un estudio en el que comparan justamente el efecto de las incretinas, ¿no? A pacientes se le dio glucosa por vía intravenosa y se dieron cuenta que no aumentaba tanto las incretinas. En cambio, por la vía oral sí aumenta más. ¿Por qué aumenta más? Porque esa glucosa, ese panetoncito que te comiste, por ejemplo, va a terminar acabando llegando hasta tu intestino delgado. Y ahí es donde va a suceder la secreción de incretinas y demás. ¿Ok? Es más que todo para comparar eso. Y bueno, tenemos el GLP y el GIP que son las incretinas. Lo que vamos a buscar con la terapia básicamente es agonizar más que todo el GLP y bueno, este gráfico que está acá es del Goodman y nuevamente te expresa lo que te he comentado ahorita, ¿no? Del canal de potasio, tiene su SUR 1, su SUR 2 y demás, pero acá lo que importa es que se va a bloquear en presencia de ATP. O sea, aumenta el ATP, se va a bloquear el canal, se va a despolarizar, va a entrar el calcio y se va a excitar la insulina, ¿ya? ¿Cuáles son otros moduladores de la excreción de insulina que hemos dicho? La proteína quinasa A y el EPAC2, ¿ya? Acuérdense del EPAC2. ¿Ok? Y bueno, el tratamiento de la diabetes, más que el control glucémico, también va a tener que ver lo que es la dieta, el estilo de vida, ejercicio y tratar otras comorbilidades asociadas, ¿no? La dislipidemia, la hipertensión y obesidad, porque el paciente diabético no te va a venir solo con diabetes, muchas veces te va a venir con hipertensión, también te va a venir obeso. Y bueno, muchas veces va a tener una manifestación de órgano blanco, quizás una retinopatía diabética, una nefropatía diabética, quizás el doctor ya les ha comentado, ¿no? Los famosos MACES, los eventos cardiovasculares mayores y también tiene eventos cardiovasculares menores, ¿ya? Pero eso más que todo para introducir ya el tema. Ya viendo los fármacos como tal, lo principal que vamos a ver es biguanidas y el principal representante es la metformina, ¿ya? Este es quizás el grupo que más el doctor ha hecho hincapié por la nueva evidencia que ha salido respecto a este fármaco, ¿ok? Pero bueno, la absorción, 70-80% a nivel intestinal. El Tmax es de 2 a 3 horas. Y la excreción, que es quizás lo más interesante, es que es inalterado, ¿ya? No se metaboliza, ¿ya? O sea, no tiene interacción, por así decirlo, ¿ya? Se excreta de manera inalterada. La distribución es en el hígado, riñón, intestino delgado
y músculo, ¿ya? Y acá es donde ha cambiado quizás el enfoque, ¿no? Antes se consideraba que el órgano principal era el hígado y los músculos, ahora se considera que el órgano diana principal es el intestino delgado, ¿ya? Creo que se acuerdan de esto, ¿ya? Y bueno, tiene mínima absorción periférica. Ahora, acá lo interesante de metformina es cómo va a entrar, ¿ya? Acá en el enterocito tenemos transportadores, el PMAT y el OCT, y en el hepatocito el OCT1 y el OCT3, ¿ok? Quiero que se acuerden, chicos, que estos transportadores son proteínas y son saturables, ¿ya? Podemos tener interacción farmacológica. Por ejemplo, acá, esto es algo que el doctor mencionó el ciclo pasado, no sé si lo mencionó en su ciclo, que es el verapamilo, ¿ya? O sea, la idea que creo que se llevan es de que estos transportadores, estas proteínas, con un fármaco específico se van a saturar, ¿ya? Y justamente sucede lo mismo a nivel renal. El doctor les comparte esto también, dolutegravir y cimetina que pueden inhibir el transportador, ¿ya? Por tanto, ¿en qué es lo que va a pasar? Supongamos que estoy en el enterocito, estoy a nivel intestinal, ¿ya? Y justamente el artículo que el doctor comparte te dice que a nivel intestinal metformina se acumula de 300 hasta perdón, de 30 hasta 300 veces. ¿Por qué sucede esto? Sucede principalmente porque se satura, ¿no? O sea, va a entrar y a nivel del enterocito, supongamos que el OCT1 se satura, ¿ya? Se satura. Acuérdense que metformina puede salir al torrente y todo y llegar a otros órganos como el hígado. Supongamos que se satura y tu metformina se queda acá en tu enterocito. Se va a quedar acá atrapado. Justamente porque se queda ahí atrapado en el enterocito, es que tú vas a tener tus RAMs o reacciones adversas gastrointestinales, ¿no? Como tu distensión abdominal, malestar gástrico, ¿ok? Entonces, la idea que quiero que se lleven es que el OCT1 es saturable al igual que estos transportadores, ¿ya? Y bueno, es importante que revisen estos fármacos, que son los sustratos y los inhibidores del MAT, ¿ya? Que es básicamente cuando metformina va a poder salir. Ahora, esto de acá es el mecanismo de acción de metformina, que es lo que quiero que se acuerden, porque esto es lo nuevo, ¿ya? Que tiene que ver con un nivel central incluso, pero vamos a comenzar primero con la acción en la mitocondria, ¿ya? Por si no quedó claro quizás cuando vieron su teoría o leyeron el Goodman, va a inhibir el complejo uno, chicos, ¿ya? Y el complejo uno, acuérdense que lo que nos generaba era NAT oxidado, ¿ya? O sea, nosotros tenemos ay, perdón, nuestro NAT, y esto va a pasar a ser NAT reducido, ¿ya? Acá, si se dan cuenta, estamos perdiendo un hidrogenión. Este hidrogenión se va a ir a la cadena transportadora de electrones y por la ATP sintetasa nos va a generar ATP, ¿ya? Esto es más que todo un recordaris, ¿ya? Este hidrogenión se va. Entonces, si yo inhibo este complejo, me voy a quedar con NADH, ¿ya? Quiero que se lleven esa idea, me voy a quedar con NADH, ¿ya? Por lo tanto, voy a disminuir mi ATP, ¿ya? Mi adenosín trifosfato está disminuyendo. Y si mi adenosín trifosfato está disminuyendo, va a aumentar lo que es mi adenosín monofosfato. Por eso el doctor te dice en clase que el gradiente AMP-ATP aumenta, ¿ok? Nuevamente, acuérdense, inhibe el complejo 1, acumulo NADH, disminuye ATP y aumenta este gradiente. Bueno, cuando aumenta este gradiente se activa un sensor que es el AMPK, que básicamente es como un sensor de la célula que le va a decir si tiene energía o no. Y va a activar un montón de secuencias que lo que van a hacer básicamente es priorizar que la célula use vías metabólicas que le cuesten menos energía e inhiba las que le cuestan más. Por ejemplo, si yo estoy produciendo menos ATP, a la célula no va a querer, por ejemplo, formar músculo, ¿no? Una vía anabólica, por ejemplo. Por eso acá te ponen que inhibe la gluconeogénesis, que quizás es el principal efecto. ¿Ya? ¿Cómo hace? Con la secreción de incretinas, por ejemplo. El artículo que justamente está acá te menciona que aumenta la duración y liberación de las incretinas. ¿Ya? Inhibe también esta enzima, que tiene que ver con la síntesis del colesterol, y justamente esto se relaciona con la esteatosis hepática o lo que viene a ser el hígado graso. Hay una pregunta del ciclo pasado, me parece, que justamente consultan esto, ¿no? ¿Cómo se relaciona metformina? ¿Por qué vía? A la protección contra el hígado graso, ¿ya? Por eso es muy importante que se acuerden esta parte de acá. Esa es una forma de actuar de metformina. ¿Cuál es la otra? Va a inhibir la fosfato deshidrogenasa mitocondrial del complejo 4, ¿ya? Y nuevamente, al inhibir yo esta enzima, lo que me va a acumular es NADH, nuevamente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Por qué hago hincapié en la acumulación de NADH? Porque nuestro cuerpo va a tratar de regenerar ese NADH o ese NAD reducido a NAD oxidado, ¿ya? ¿Y cómo lo va a regenerar? Convirtiendo piruvato en lactato. Y la acumulación de lactato
nos va a terminar acabando, bueno, causando lo que es acidosis láctica, ¿ya? Acidosis. Acuérdense, por la regeneración de piruvato y lactato. Y esta acidosis puede ser mm, potenciada si el paciente, por ejemplo, aparte de tener diabetes y tomar metformina, es alcohólico, ¿ya? Toma alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol usa dos enzimas que también usan de sustrato al NAD. ¿Cuáles son? La ADH y la alcohol, bueno, la aldehído deshidrogenasa, ¿ya? Todas estas dos enzimas usan NAD. Por tanto, me va a terminar causando la elevación del lactato también, ¿ya? Entonces, ¿qué otra situación en el cuerpo me va a generar la acumulación de lactato? Y el doctor también te hace hincapié, estados de estrés fisiológicos. Bueno, no fisiológicos, patológicos. Por ejemplo, alguna insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca. Estados que me causen estrés al cuerpo. ¿Ya? Cuando se suma la acumulación de NAD, aumenta el nivel de lactato, por tanto tengo más riesgo de acidosis láctica. ¿Ya? Por eso acá de rojito he puesto acá las RAMs principales para que se acuerden. Acidosis láctica. ¿Ya chicos? Acidosis lácticas. RAMs gastrointestinales, ya entendimos por qué. Porque se acumula a nivel del enterocito, ¿no? Ya hemos visto la concentración principal, ¿ya? Y otra, se ha relacionado mucho metformina a lo que es la deficiencia de B12, ¿ya? Del B12, porque compite con la absorción. ¿Por qué compite? Porque metformina es un catión, ¿ya? Y compite justamente con el calcio para que pueda formarse el complejo factor intrínseco y demás, y va a terminar causándonos lo que es deficiencia de B12. ¿Ya? Creo que sí ven esa idea. Y acá lo importante es la neuropatía, porque el paciente diabético tiene una afectación micro y macrovascular, como hemos hablado, pero también el paciente diabético tiene lo que es la neuropatía diabética, ¿ya? No siente, por ejemplo, la parte plantar del pie, pierde sensibilidad y demás. Ya, esta neuropatía diabética tengo que saber diferenciarla de la causada por déficit de B12, ¿ya? Porque el déficit de B12 también me causa neuropatía, ¿ya? Acuérdense de eso. Déficit de B12 me causa neuropatía también. Pero ¿cuál es la diferencia principal? El caso clínico que te vayan a poner en tu examen. Si el paciente viene tomando metformina, por ejemplo, una semana y te viene con neuropatía, tú no vas a pensar que es este déficit de B12. Porque acuérdate que, bueno, dependiendo de la bibliografía, bueno, algunos te dicen que es de 3 a 5 años, otros dicen que es de 3 a 4, ¿ya? Pero para yo depletar mis reservas de B12, tienen que pasar años, ¿ya? Acuérdate eso, tienen que pasar años. Mientras que la neuropatía periférica bueno, sí, también tiene que ver con el progreso de la enfermedad, pero si en tu caso clínico te ponen paciente diabético, inicia tratamiento con metformina hace una semana y luego te viene con pérdida de sensibilidad periférica, tú no vas a pensar que esa es una neuropatía causada por déficit de B12, ¿no? Porque no te va a despletar tan rápido lo que son los depósitos de B12, ¿ya? En ese caso sí sería una neuropatía diabética, ¿ya? Esa es una diferencia que me parece muy importante que la tenga. Ahora, bueno, ya hemos hablado de lo que causa en la mitocondria, pero ¿qué es lo que hace a nivel intestinal? Que justamente es el artículo que el doctor comparte. Hace todo lo que he dicho, pero para que no lo memoricen así, por así decirlo, de paporreta, piensen en esto. Estamos priorizando vías que me van a generar energía, bueno, que no le cueste tanto al cuerpo. El intestino, el enterocito, no está teniendo ATP, ¿ya? Entonces, yo soy el intestino y pienso, a mí me está faltando energía, ¿no? Pero acuérdense que el intestino es una área súper, súper extensa y aparte que se encarga de absorber y reabsorber. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que tiene un efecto de sumidero, ¿ya? Va, muy entre comillas para que lo puedan entender, succionar la glucosa de la sangre del plasma para que pueda generar energía el intestino, ¿ya? Esa es una forma en la que también te llega a bajar la hemoglobina glicosilada. De hecho, acá te pongo, ¿no? 1 a 2% te llega a bajar metformina, ¿ya? ¿Qué otra cosa hace? El hecho de se ha demostrado que convierte bueno, a nivel intestinal se crea un metabolito que es el lactoilfenilalanina, ¿ya? Justamente que tiene que ver con la conversión de lactato y demás, pero se genera esto, lactoilfenilalanina. Y esta lactoilfenilalanina tiene un efecto a nivel central, o sea, del nivel sistema nervioso central, en el control de lo que es el apetito y la saciedad, ¿ya? Por eso, el doctor te menciona en tu clase que metformina se ha descubierto que puede servir para la disminución de peso. O sea, te disminuye el peso. Pero esta disminución de peso no es significativa, ¿ya? No es como, por ejemplo, los GLP, que los GLP sí se han demostrado que significativamente pueden ayudarte a bajar de peso. En cambio, metformina, si bien teóricamente te puede bajar de peso, no es significativo la cantidad de peso que te puede bajar, ¿ya?
¿Ok? Eso es lo principal. ¿Y cuál es el marcador de esto? El GDF15, ¿ya? El GDF15. Justamente estos dos, el Lactobil fenilalanina y el GDF15, el doctor se los menciona como lo nuevo que se ha descubierto, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa más tiene metformina? El efecto cardioprotector. Se hizo un estudio, el UKPDS, de 10 años, y bueno, básicamente se demostró que el uso de metformina disminuye el evento de MACES, o sea, de eventos adversos cardíacos mayores, y genera un mejor pronóstico en los pacientes cardíacos. ¿Ok? Otro detalle antes de acabar con metformina. Busca ser más euglicemiante, ¿ya? No te va a llegar a causar una hipoglucemia marcada. Ya no cometan ese error de pensar de que la metformina te puede causar una hipoglucemia. Ya, los únicos que te pueden causar una hipoglucemia es los secretagogos y las insulinas, como la insulina NPH. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Principalmente esto es con metformina. Quiero que se acuerden muy bien del target de nivel mitocondrial, porque casi siempre viene esto y esto nuevo, por favor. No les puse una pregunta del Lactovir fenilalanina en su examen, ni del GDF15, pero repasen esto, por favor, porque como es algo nuevo y literalmente es algo de este año, puede que el doctor se los consulte en su examen. ¿Ya? Ok. Voy a pasar a la pregunta. Si tienen dudas, chicos, normal, por favor, por el chat. Ah. Ajá, por el chat cualquier cosa. Cualquier cosa escríbame. Yo tengo acá para ver el chat, así que constantemente puedo resolver cualquier duda que pongan. O normal, interrúmpanme. Bueno, comenzamos con la pregunta. Es un hombre de 45 años diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia cardíaca, ¿ya? Asiste a una fiesta donde consume altas cantidades de alcohol. Ya más o menos por ahí van viendo por dónde va la pregunta, ¿no? Metformina, alcohol, ok. Horas más tarde llega a emergencias severamente descompensado. La gasometría arterial revela una acidosis metabólica con lactato muy elevado. Ya hemos dicho que el alcohol te puede causar te eleva el lactato, también metformina, ¿ya? Entonces, respecto a la interacción, tenemos que marcar verdadero y falso, ¿ya? Entonces, ¿el metabolismo de alcohol etílico consume NAD? Sí, es lo que les he comentado, lo que genera como residuo una acumulación significativa de NADH. Acuérdense que las enzimas que usa es la ADH y la A-aldehído deshidrogenasa, y ambos usan NAD de sustrato. ¿Ya, chicos? No se olviden de eso. La metformina, al inhibir el complejo mitocondrial 1 y la lanzadera glicerol fosfato, impide que NADH entregue su protón, su protón a la cadena respiratoria. Es justamente lo que mencionamos acá. Al no reducirlo, o sea, lo que debe hacer este hidrogenión es entrar al ATP sintetasa y generarme ATP al final en la cadena transportadora de electrones. Y al yo inhibirlo, no va a poder ceder ese hidrogenión, ¿ya? Entonces, exacerba aún más la acumulación de NADH a nivel intracelular, verdadero, ¿ya? Para sobrevivir a esta masiva acumulación de NADH y regenerar el NAD oxidado, la célula se ve obligada a invertir en la vía glucolítica y va a terminar convirtiendo lo que es ácido láctico en piruvato para usarlo en la gluconeogénesis, chicos. ¿Ya? Acá no sé si han leído muy bien este punto 3 que les puse en su examen, pero esto es falso. ¿Ya? Esto es falso, porque es al revés. Acá tú agarras piruvato y lo reduces en lactato. ¿Ya? No agarras lactato y lo reduces en piruvato. ¿Ya? Es al revés. Acuérdense, es piruvato a lactato, no lactato a piruvato. ¿Ya, chicos? Eso más que todo era para que despierten un poco su ojo y lean bien las preguntas, ¿no? Porque si yo te cambio piruvato acá, esta sería, o sea, te cambio la pregunta, ¿no? Para que tengan en cuenta eso. Y miren, la insuficiencia cardíaca subyacente del paciente actúa como un factor protector. A ver, tiene insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca no puede ser un factor protector, ¿ya? Ya que el aumento del gasto cardíaco promueve la eliminación renal de la metformina y del lactato. Esto es completamente falso. También la insuficiencia cardíaca, de por sí, por definición, cursa con un gasto cardíaco disminuido, ¿ya? Así que tenemos verdadero, verdadero de la 1 y 2 y falso, ¿ya? O sea, acá es la C. ¿Ya, chicos? Y bueno, antes de pasar a resolver bueno, la otra pregunta de metformina, quisiera saber si tienen alguna duda con el mecanismo de acción de metformina, chicos, en el chat. O si no quieren participar, pueden poner un like, por favor, para ver si está claro. O quieren que le repita algo. José, dime. O sea, o sea, al final los tres targets que tengo que acordarme es hígado, intestino y músculo liso. O sea, es lo Sí, principal que tengo que tener en sí, claro. sí, pero lo principal es que ahora no pienses que es el hígado, sino que es el intestino.
El intestino es el que al final me va a terminar causando la disminución de hemoglobina glicosilada. ¿Y por qué más? Me has hecho acordar ahorita. En el artículo lo que mencionan es que esto se demostró en ratas. En ratas se les dio una misma concentración de metformina, pero en un grupo de ratitas, esa metformina solo se aisló para el hígado. Y en el otro grupo de ratitas se le aisló al intestino. Al grupo de ratitas que se le aisló en el hígado, no tuvo el efecto. No tuvo el efecto hipoglucemiante. O bueno, no hipoglucemiante, sino de control de la glucosa. No tuvo el efecto. En cambio, en las ratitas que sí tuvieron la metformina en su intestino, sí tuvo el control de glucosa. ¿Ya? Más que todo es eso. O sea, el principal es el intestino. Va, va, gracias. Ya. Ya, chicos. Este. Ya. Esta es otra pregunta que les compartí en su prueba. Un paciente de 68 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, tratamiento interrumpido con dosis de metformina normal, plenas, durante 7 años, ¿ya? Durante 7 años. Acude refiriendo parestesias, hormigueo y piquetes, ¿ya? O sea, una manifestación de una neuropatía periférica. Y también te pone, ¿no? Pérdida de sensibilidad vibratoria en miembros inferiores. Ya, el paciente tiene una neuropatía periférica. Está tomando metformina y es diabético. ¿Esta neuropatía es causada por la diabetes o por la depresión de B12? ¿Ya? El interno sugiere iniciar tratamiento sintomático de la neuropatía periférica, pero tú decides evaluar primero si es una posible reacción adversa al medicamento. ¿Ya? Una RAM, que justamente hemos hablado que es la depresión de B12. ¿Ya? Entonces, la estructura de catión hidrofílico de la metformina ocasiona que el fármaco interfiera con la modulación mediada por el calcio, un proceso indispensable para la absorción del complejo vitamina B12, factor intrínseco en el intestino. Esto es verdadero, chicos, ¿ya? Es la causa de por qué te causa la depresión de B12. La aparición de esta RAM se manifiesta rápidamente en los primeros meses de tratamiento debido a que el bloqueo absortivo agota de forma inmediata las reservas de B12. Esto es falso, chicos. Hemos dicho que para yo agotar mis reservas de B12 tienen que pasar varios años. Acuérdense. Bueno, se dice de 3 a 5 años. Hay otra bibliografía que dice de 2 a 4 años, ¿ya? Pero en promedio son años, ¿ya? Para que yo agote mi B12, ¿ya? Es vital realizar este diagnóstico diferencial, puesto que la deficiencia de B12 es tratable mediante suplementación, cosa que es cierto, mientras que la verdadera neuropatía periférica no tiene cura y solo recibe manejo asintomático. Esto es verdadero también, chicos. ¿Ok? Acuérdense. ¿Ya? Es, esta es la importancia en sí, este punto es la importancia de saber diferenciar uno y otro, ¿no? Del tratamiento del paciente, ¿no? No le voy a dar un tratamiento de neuropatía periférica a alguien que tiene un déficit de B12. ¿Ok? Ya, hasta ahí tenemos verdadero, falso, verdadero. Número 4. El déficit vitamínico se explica porque metformina inhibe irreversiblemente el transportador OCT1 en la membrana vasoslateral celular del sistema nervioso periférico, impidiendo el paso de la mielina. Ya, esto era para que ya la descarten la 4, ¿ya? Está muy, muy, muy ida la 4, ¿ya? Tengo verdadero, falso. Acá la respuesta es la B. ¿Ya, chicos? Entonces, los high yields, por así decirlo, de metformina es que se acuerdan lo del B12, su mecanismo de acción a nivel mitocondrial, el intestino y las RAMs, básicamente. Si van con ustedes, o sea, si ustedes van con eso, y también les pediría que le den una checada a los fármacos justamente que estoy compartiendo ahorita. El doctor ha compartido esto en su clase. Me parece que no ha compartido las diapositivas, pero esto sí lo ha compartido en su clase presencial, ¿ya? Así que denle una leída porque les puede venir una pregunta de interacción. ¿Por qué digo que les puede venir una pregunta de interacción? Porque ya ha venido antes, ¿ya? Ya ha venido antes preguntas de interacción, ¿ya? Estas son dos preguntas de ciclos pasados. Por ejemplo, acá te dicen por qué el uso de simultáneo de alcohol etílico y metformina pueden aumentar el riesgo de acidosis láctica. Ya hemos visto por qué, ¿no? Quisiera que ustedes analicen esta pregunta, pero bueno, básicamente ya hemos repetido esto, ¿no? Uso de alcohol etílico, metformina, aumento de NADPH, de NADH, de ácido láctico, y bueno, acá la respuesta prácticamente está ahí nomás. Esta pregunta, por ejemplo, es del ciclo pasado, 2025-2. ¿Qué mecanismo justifica con mayor probabilidad el rol de metformina en la estatosis hepática no alcohólica? ¿Y qué les comenté? Que le hagan caso a esta zona de acá, ¿ya? Justamente es esta vía. ¿Y de dónde parte esta vía? Del AMPK, si se dan cuenta, ¿ya? Parte del AMPK. Entonces, ¿cuál sería acá la respuesta? Activación de la AMPK, lo que reduce la biogénesis hepática. ¿Ya, chicos?
Esos dos detalles quiero que le hagan caso cuando vayan a revisar el mecanismo de acción, ¿ya? Porque es lo que el doctor ha consultado en estos dos últimos ciclos que ha dictado este ciclo. Perdón, este curso, pero este tema de antidiabéticos. Quiero pasar a los secretagogos, chicos, que es la segunda familia más importante quizás, bueno, que le hacen más hincapié. Y luego vienen los inhibidores de SGLT2. Bueno, chicos, acá lo importante, no quiero hablar un poco de la parte del ADME y demás, porque acá está para que lo puedan leer. Lo que me importa es que entiendan el mecanismo de acción y su importancia, ¿ya? Acá les he puesto escrito para que lo diferencien y solo puedan leerlo. SUR1 y SUR2. Esta es la principal diferencia. SUR1 tiene la parte en la célula beta pancreática y SUR2 en el tejido cardiovascular, ¿ya? Bingo. SUR1 y SUR2 tienen varios sitios de acción, ¿ya? Pero principalmente lo que quiero saber es el B, ¿ya? SUR1 expresa el B y SUR2 expresa el B. Entonces, Sebas, si tú me estás diciendo que el SUR1 actúa en la beta pancreática y el A es solo del SUR1, a mí me conviene tener un fármaco que solo me actúe en el A, en el SUR-A. Porque si solo actúa en el SUR-A, me va a actuar solo en la beta pancreática y no voy a tener interacción con el miocito del corazón. Justamente eso es lo que el doctor rescata bastante. Mira, ¿por qué es importante no inhibir el SUR2? Porque se ha demostrado que la inhibición de SUR2 inhibe lo que se conoce como lo que es el preacondicionamiento isquémico, ¿ya, chicos? Pueden buscar eso, es un fenómeno preacondicionamiento isquémico. Y si yo inhibo el SUR2, disminuyo esto y tengo más riesgo de MASes, ¿ya? Más riesgo de MASes. Por tanto, cualquier fármaco, cualquier secretagogo que me vaya a inhibir el SUR2 va a tener mayor riesgo o mayor implicancia cardiovascular, ¿ya? Quiero que se vean esa idea. Por tanto, yo voy a buscar un fármaco que sea SUR1 selectivo o SUR-A, ¿ya? Y justamente acá te lo resalto. Glibenclamide actúa tanto en SUR-A, SUR-B, por tanto, es el que, entre comillas, me va a generar mayor problema, ¿ya? Glibenclamide. A diferencia de glicacide, que si te das cuenta, glicacide me está actuando solo en el SUR-A. O sea, es más selectivo de la célula beta pancreática, ¿ya? Me va a ayudar. ¿Ok? Quiero que se acuerden eso principalmente. Otra cosa que quiero que rescaten de los secretagogos es los nombres, ¿no? Glibenclamide y gliburide. Glibenclamide y gliburide son lo mismo, chicos. Ya, glibenclamide y gliburide son lo mismo. No se vayan a confundir en su examen que le pongan gliburide y le pongan características de glibenclamide, son lo mismo. ¿Ya? Y bueno, se diferencian las sulfonilureas y las glinidas. ¿Ok? De acá, ¿qué puedo rescatar? Este cuadro también el doctor se los comparte. Por ejemplo, afinidad por SUR1. Glibenclamida tiene A y B, por eso coge los dos, ¿ya? Glicacida, altamente SUR1, ¿ya? Pero esto ya se expresa acá, ¿ya? ¿Qué más? Va a tener un efecto con el PAC2. Hemos dicho nosotros que el PAC2 también es un modulador para la secreción de insulina, ¿ya? Entonces, justamente por esto, el, al tener varios sitios de acción, el secretagogo va a poder generarte una hipoglucemia marcada, ¿ya? Una hipoglucemia que no te causaría, por ejemplo, metformina, ¿no, chicos? Mm. ¿Ok? Bueno, ¿qué más puedo rescatar de acá? La interacción que tiene, ¿no? Fluconazol, rifampicina y etanol. Y miren, justamente, sulfonilureas y GLP-1, cómo se potencia el efecto si se juntan estos dos. Por eso, no sé si el doctor se los mencionó nuevamente, pero GLP-1, por ejemplo, los agonistas de GLP-1 que ahorita vamos a ver, más adelante, no suelen causar hipoglucemia, pero si yo junto GLP-1 con sulfolinurias, el riesgo de hipoglucemia sí va a ser marcado, ¿ya? Sí va a ser marcado. ¿Ya, chicos? Y bueno, el mecanismo de acción de los secretagogos se expresa básicamente, si tú te acuerdas cómo se secreta la insulina naturalmente, ¿no? En presencia de ATP se bloquea el canal de potasio ATP sensible, se despolariza la célula y secreta la insulina. En este caso, va a ser esa acción, pero no va a depender de que tú hayas comido. Por eso es que te puede generar la hipoglucemia, porque tú no dependes de, de haber comido carbohidratos y demás, para que haga esta acción, ¿ya? Es independiente de glucosa, ¿ya, chicos? Por eso es potente su efecto hipoglicemiante, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de las preguntas nuevamente. Antes de ver las preguntas que hemos hecho para su examen, quiero compartirles esto, ¿ya? Que son preguntas de exámenes pasados. Si se dan cuenta, este cuadro yo le dejé de interacción de fluconazol porque el doctor ha consultado esto en exámenes pasados. Mira, por ejemplo, acá te habla de un paciente que tuvo este tratamiento con fluconazol y acuérdate, fluconazol en nivel CYP 12/9, ¿ya? Por tanto, acá tú ya más o menos vas a saber cómo sacar la respuesta. Quiero que esto lo revises porque
está ahí nomás la respuesta, pero para que se te quede más que todo pegado esta interacción del CYP12-9, porque justamente el metabolismo es hepático por justamente esta enzima, el CYP12-9, ¿ya? A diferencia de repaglinida que es por TSA4 y nateglinida, bueno, nateglinida también es por 12-9. Ahora, en un paciente diabético con alto riesgo cardiovascular o antecedente de infarto agudo de miocardio, el uso de glibenclamida presenta un perfil de seguridad menos favorable en comparación de glicazida. ¿Ya? Hasta ahí. Glibenclamida es menos favorable que glicazida. Cuando analicen siempre una pregunta de premisa, siempre sepárenlo, chicos. Siempre sepárenlo. ¿Ya? Entonces, glibenclamida presenta un perfil de seguridad menos favorable en comparación de glicazida. Esto es verdadero, porque acuérdense que glibenclamide me coge tanto el sur A como el sur B. Por tanto, me está inhibiendo el preacondicionamiento isquémico. Por tanto, voy a tener más riesgo cardiovascular, más riesgo de MACES. ¿Ya? A diferencia de glicazide, que glicazide es más selectivo de sur A. ¿Ya? Y al ser selectivo de sur A, me va a tocar solo a la célula beta pancreática. ¿Ya, chicos? Así que este es verdadero, ya que la glibenclamida ejerce su efecto no selectivo bloqueando tanto la porción SUR1 como SUR2. Esto es verdadero, de canal de potasio sensible ATP, lo cual impide al tejido cardiovascular que active el mecanismo protector por el acondicionamiento isquémico ante la falta de oxígeno. Verdadero. Verdadero, verdadero, y esto justifica, así que es con relación, ¿ya? Premisa y razón verdaderas. ¿Ya, chicos? Más que todo quise ponerles una pregunta de premisa para que justamente analicen este cuadrito, ¿ya? Esto es lo importante que tiene que sacar de esta familia, el cuadrito de comparación, los canales y el extra que les dejé de la interacción farmacológica, por si les ponen, ¿no? Han llevado clases de antituberculosos también con rifampicina, podrían ponerles una pregunta. El paciente que toma rifampicina es este cardiópata y le han diagnosticado con diabetes y el médico dice con secretagogos. ¿Qué reacción farmacocinética, no, mejor dicho, claro, qué aspecto farmacológico podría haberse afectado en el paciente, ¿no? Bueno, ahí está la pregunta. Miren, chicos, esta pregunta de abajo, la número 4, nuevamente también del ciclo pasado, también te lo ponen como premisa y razón. El perfil de seguridad cardiovascular de gliburide, ¿qué hemos dicho de gliburide, chicos? Gliburide es glibenclamida, ¿no? Acuérdate, gliburide es glibenclamida, ¿ya? De gliburide. ¿Es menos favorable que otras fulminurias de segunda y tercera generación? Bueno, que es la división que el doctor te comparte. Hasta ahí es verdadero, ¿ya, chicos? Es verdadero, ya que tiene acción selectiva sobre la porción SUR2, canal ATP, interfiriendo con la sístole miocárdica. Esto es falso, ¿ya? Esto es falso, ¿ya? Por eso en este caso, verdadero o falso, es la respuesta C, ¿ya? Pero si se dan cuenta, lo que el doctor más enfoca es el riesgo cardiovascular, ¿ya? Mucho riesgo cardiovascular. Y el motivo de por qué enfocar cada grupo farmacológico del tratamiento de diabetes con el riesgo cardiovascular es porque tener diabetes, y eso, no sé si nuevamente el doctor se lo mencionó, pero el hecho de que tú tengas diabetes es como si tú, a nivel cardiovascular de riesgo, es como si tú antes hubieras tenido un infarto previo, ¿ya? Así de importante es el riesgo cardiovascular de la diabetes, ¿ya? Por eso es muy, 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 muy importante, ¿ya? Ahora, vamos a ir con el otro grupo que son las tiazolidinionas, ¿ya? Que justamente el doctor hizo una expansión un poco más del mecanismo de acción, ¿ya, chicos? Que tiene que ver con el PPAR alfa, ¿ya? Pero bueno, de las tiazolidinionas, yo solo quiero que se acuerden de uno que es pioglitazona. ¿Por qué? Porque rosiglitazona ya no está en el mercado, ¿ya? Rosiglitazona tenía muchos efectos cardiovasculares, ¿ya? Acuérdense, pioglitazona es mejor, ¿ya? Es más seguro. Ahora, bioglitazona va a tener acción en el músculo, en el tejido adiposo, en el hígado, ¿ya? A nivel muscular va a potenciar la translocación de GLUT4, por tanto tu musculito va a captar mejor lo que es glucosa. Y lo importante quizás es lo que sucede a tejido adiposo, ¿ya? A tejido adiposo, el doctor te menciona que va a aumentar la captación de, de tejido adiposo, pero a nivel subcutáneo, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque yo voy a disminuir menos tejido adiposo en la parte abdominal, por ejemplo. Y ustedes en fisiología han aprendido que, bueno, también en inmunología, que justamente la grasa centrípeta, la que está en mi abdomen y demás, se relaciona mucho con lo que es la resistencia a insulina, ¿ya? O sea, está como que movilizando los compartimentos de tejido adiposo, ¿ya? Más en el tejido subcutáneo, ¿ya? Va a mejorar también lo que es el perfil lipídico, ¿ya, chicos? Y acá esto es súper importante, lo voy a poner de verde porque es algo bueno. Miren, ¿qué es lo que va a hacer con los triglicéridos?
va a disminuir los triglicéridos, el HDL, que es el colesterol bueno, lo va a aumentar, ¿ya? Y aparte, ¿qué es lo que va a pasar con el LDL? El LDL lo va a hacer más grande y menos denso, ¿ya? Y justamente te rescato esa idea, ¿no? El LDL, que es más pequeño y más denso, es el más aterogénico, el que más propenso es que te forme tu core lipídico y te genere tu placa ateromatosa y tu aterosclerosis. ¿Ok, chicos? Principalmente esto, ¿ya? Y miren, a nivel hepático, reduce la producción de glucosa de nuevo a partir de glucógeno y gluconeogénesis. Hay menos captación de colesterol y ácidos grasos, por eso es beneficioso también para la estatosis hepática, ¿ya? Si hay algo que tú tienes que acordarte, eso sí, es el perfil lipídico, ¿ya? Porque el doctor te indica algo nuevo en este ciclo, te indicó, bueno, profundiza un poco más porque al final todo está en el Goodman. ¿Qué sucede con pioglitazona? Actúa en el PPAR gamma, ¿ya? Pero tiene una acción, un porcentaje de acción en el PPAR alfa, ¿ya? Y el PPAR alfa, ahorita lo vamos a ver, se relaciona mucho con lo que son los hipolipemiantes. Por eso pioglitazona tiene un perfil muy bueno lipídico. Te disminuye los triglicéridos y te aumenta el HDL, ¿ya? Acuérdense eso, tiene acción en PPAR alfa, ¿ya? Y bueno, las RAMs, ganancia de peso, pero esta ganancia de peso no es grasa abdominal, es acumulación de tejido graso a nivel subcutáneo, ¿ya? Acuérdense, nivel subcutáneo, ¿ya? Otro, Otra RAM, el edema periférico, ¿ya? ¿Pero por qué sucede el edema periférico? Porque a nivel tubular, el PPAR va a estimular lo que es el ENaC, ¿ya? El canal epitelial de sodio. Y si yo aumento el ENaC, yo voy a absorber más sodio. Y si yo absorbo más sodio, voy a tener más agua. Y esta agua retenida, al fin y al cabo, es lo que me va a terminar causándome lo que es el edema periférico, ¿ya? El edema periférico. Y chicos, también aparte de expresar ENaC, también va a expresar el intercambiador de sodio-hidrógeno, ¿ya? Que es el NaH, ¿ya? NaH y el ENaC, ¿ya? ¿Ok? Pero principalmente el ENaC, quiero que se acuerden, ¿ya? Por eso yo voy a tener riesgo de edema. Ahora, hay que pensar un poquito esto, la parte fisiopatológica. En un paciente con insuficiencia cardíaca, su corazón está débil, su corazón le cuesta bombear, ¿ya? Le cuesta hacer su diástole. No sé si están viendo mis manos, pero les cuesta bombear, ¿ya? Si yo aumento el volumen en ese paciente, su corazón va a aumentar, le estoy aumentando la precarga, ¿ya? Y como ese músculo de ese miocardio está dañado, está fibrótico, le va a costar bombear, ¿ya? Por eso está contraindicado en la insuficiencia cardíaca, específicamente en el NIHA 3-4, que es una clasificación, ¿ya, chicos? Esto sí me gustaría que se lo acuerden, ¿ya? Por si les consultan, ¿ya? Y bueno, tiene algunas RAMs de tipo D, o sea, un poco raras, que son las fracturas y cáncer de vejiga, pero esto ya está asociado eh, a dosis mayores y por un tratamiento prolongado, ¿ya? Acuérdense del edema, de la expresión del ENaC y de la contraindicación en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Acuérdense, porque me aumenta la precarga. Ahora, inhibidores del alfa glucosidasa, no voy a hablar tanto de esto porque este es un fármaco que no lo van a ver quizás en el hospital nunca, y porque es un mecanismo rápido, ¿no? A nivel del intestino tengo mis microvellosidades, ya que tengo mi alfa glucosidasa, que la cadena que me viene, si se dan cuenta, la corta, ¡pup! Entra, la corta, ¡pup! Entra, la corta, ¡pup! Entra. Entonces, si le inhibo, voy a tener menos. Pero si se dan cuenta, se está quedando afuera, ¿ya? Y si se queda afuera, esto me va a causar fermentación, ¿ya? Y si está a nivel intestinal, ya tengo que deducir que mis RAS van a ser justamente gastrointestinales, ¿no? Flatulencias, diarrea, dolor abdominal. ¿Ya, chicos? Eso nada más porque no es la familia más relevante ahorita. Y su representante es la carbosa. ¿Ya? Ok, esta pregunta sí es importante. Considerando los perfiles eh, farmacodinámicos, farmacocinéticos de las reacciones adversas de las tiazolidinionas, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? ¿Ya? Verdadero. La rosiglitazona eleva el HDL y reduce los triglicéridos gracias a que presenta un fuerte agonismo con PPAR alfa, emulando el efecto de los fibratos. Esto es falso, chicos, porque justamente el que tiene eso es pioglitazona. Rosiglitazona, de hecho, te aumenta el riesgo cardiovascular, por eso se retiró del mercado, ¿ya? La ganancia de peso clásica de las tiazolidinionas se debe a que promueven fuertemente la acumulación de grasa visceral. Falso.
Tampoco grasa esplánica, falso. Es grasa subcutánea, ¿ya? No se olviden, grasa subcutánea, ¿ok? La pioglitazona posee un efecto agonismo dual, actuando en PPAR gamma, correcto, y PPAR alfa, correcto, mejorando el perfil lipídico. Ok, hasta ahí es verdad. Sin embargo, si se administra junto con genfibrosilo, que es un fibrato, el riesgo de edema severo aumenta debido a la inhibición enzimática del CYP12A8, ¿ya? Esto es verdadero, chicos. Voy a pasar rápidamente para que ustedes vean. Justamente cuando hablamos de los fibratos, genfibrosilo es el que tiene interacción con CYP12A8 y CYP12A9, ¿ok? Y bueno, ya que estamos acá viendo los fibratos, rápidamente mencionarles, ¿no? La acción del PPAR alfa aumenta el catabolismo de triglicéridos, reduce la síntesis del VLDL, aumenta el HDL y el LDL lo vuelve más grande y menos denso, similar a la pioglitazona, ¿ya? Por eso ese perfil de pioglitazona es bastante bueno, ¿ok? Ahora, entonces acá la clave es la C. Acá la clave es la C. Ahora, ¿por qué no pasaría la D? Las tirosolidinionas generan un alto riesgo de fracturas patológicas en mujeres debido a que inhiben competitivamente la absorción intestinal de la vitamina D. Esto es falso, ¿ya? Esto es falso, ¿ya? Como las tiazolidinionas, la pioglitazona y su actuación en el PPAR gamma es un poco más genético, se podría decir, eh, la causa de que te cause fracturas puede deberse a una diferenciación, una mala diferenciación de los osteoblastos y osteoclastos, ¿ya? Pero igual sigue siendo una RAM lejana, una RAM D, ¿ok? La E, la eficacia farmacológica de la pioglitazona depende exclusivamente del fármaco madre, ya que sufre un intenso efecto del primer paso hepático que genera metabolitos como el M2, M3 completamente activos. También es falso. ¿Ya, chicos? Nuevamente, acá lo que quiero que rescaten ustedes es el perfil lipídico y las RAMs, ¿ya? Las RAMs. Y la interacción con CYP12A8, por favor. ¿Ok? Ya. Esta pregunta también es de ciclo pasado. ¿Cuál es el mecanismo principal de la retención hídrica mediada por pioglitazona? Yo les comenté que aumentaba el ENAC y el NH. NH. Que justamente es la A, ¿ya? Es justamente el intercambiador de sodio y hidrógeno. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna duda, chicos, que quieran que repita de, de alguna familia? Estoy tratando de rescatar lo más importante, más que todo. Porque es lo que han consultado, es lo más importante realmente y lo que pueden volver a preguntarles en sus exámenes. ¿Ya? Y tratar de dejarles en el texto algún tipo de resumen para que ustedes cuando lo repasen se les haga más sencillo, si es que no han entendido la teoría, claro. ¿Ok? Miren, esta familia es súper importante, los SGLT2. ¿Por qué? Porque se usa en el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿ya? Insuficiencia cardíaca con un FEBI reducido, ¿ya? Esto yo lo voy mencionando desde la primera semana, perdón, del primer bloque de fármaco, en el segundo también, porque el doctor hace hincapié en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es múltiple, con varios fármacos, ¿ya? Acá, ¿qué es lo importante? ¿Dónde actúa? La droga primero se va a filtrar y va a convertir con el transportador de glucosa, donde se absorbe el 90%, ¿ya? En el túbulo contorneado. Ahora, acá lo importante es de que si yo estoy inhibiendo este transportador, chicos, miren, mira en la luz. En la luz tengo sodio y tengo glucosa. Si yo inhibo esto, se va a quedar afuera sodio y glucosa. ¿Ya? Bueno, principalmente lo que me importa es la glucosa, ¿ya? Y esta glucosa en la orina, ¿qué es lo que me va a generar? Un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo para bacterias, como la Escherichia coli. ¿Ok? Por eso una RAM principal del SGLT2 es las infecciones urinarias. ¿Ya? ¿Ok? Y básicamente yo voy a orinar glucosa. Eso es lo característico, ¿ya? Por eso, al yo inhibir el 90% de reabsorción, estoy disminuyendo la reabsorción de glucosa, lógicamente, ¿ya? Ahora, hasta ahí este fármaco interesante, genial, pero lo que el doctor nuevamente rescata son los beneficios cardiovasculares y en este caso también renales, ¿ya? Beneficios en la nefropatía diabética. Es nefroprotector. Al yo aumentar la glucosa en este lado, en el lumen, estoy aumentando la concentración de osmoles eficaces, ¿ya? Y esto va a hacer que la mácula densa perciba un aumento de excreción de sodio, ¿ya? Y va a secretar adenosina. Y esta adenosina va a contraer la arteriola aferente, ¿ya? Va a contraer la arteriola aferente,
¿ya? La va a hacer un poco más chiquita, la frente, ¿ya? Y tú sabes acá, tú tienes tu glomérulo y todo. ¿Por qué esto me importa? Porque al disminuir la presión intraglomerular, voy a disminuir la fibrosis que el paciente pueda tener. ¿Por qué? Porque el paciente diabético genera nefropatía diabética. Tu lesión de Kienzen-Wilson me parece que era histológica en patología, ustedes ya lo han visto eso, pero te genera una nefropatía diabética, ¿ya? ¿Ok? Por tanto, al yo disminuir esto, estoy disminuyendo la progresión de la fibrosis y podría generar una reversión de la proteinuria, ¿ya? Porque el paciente diabético también orina proteínas. Entonces, este es el efecto nefroprotector, ¿ya? Pero también a nivel cardiovascular va a mejorar el metabolismo cardíaco por el uso de cetonas, ¿ya? Y también va a estimular la natriuresis y diuresis, ¿ya? Como esto se queda en el lumen, acuérdense que estos osmoles van a jalar agua, y si yo jalo agua, estoy disminuyendo al fin y al cabo lo que es mi precarga, ¿ya? Estoy disminuyendo mi precarga. Y si disminuyo mi precarga, que justamente acá te pone el doctor, reduce la precarga, estoy mejorando la fracción de eyección del corazoncito. Porque acuérdate que el corazón que es insuficiente no puede bombear tanto. No puede bombear tanto. ¿Ya? ¿Ok? Creo que se lleven esa idea. Ahora, esto de acá es súper importante, chicos, porque acá es donde el doctor me parece que le gusta preguntar más, que son los puntos de corte, ¿ya? Los puntos de corte. Miren, supongamos que les viene un paciente, en su pregunta, ¿no? Su pregunta de examen, le viene un paciente con una tasa de filtración de 33, ¿ya? Te ponen así, tasa de filtración de 33, ¿ya? Y tú dices, ya, ¿qué fármaco le ha dado el endocrinólogo? Le dio canaglifosina, ¿ya? Le dio cana, ¿ya? Tú tienes que recordar esto. Y dices, ay, el paciente tiene 33. Ya, está acá, 33. ¡Ah! Oh, está en 33. ¿Qué es lo rojo? ¿Qué es lo azul, Sebas? Lo rojo son los cortes en los que se va a mantener los beneficios reno y cardioprotectores. Es decir, que si el paciente tiene 33 y es diabético y le estoy dando canaglifosina, eh, no se va a hacer tanto beneficio de la reducción de la hemoglobina glicosilada, pero sí del beneficio cardio y renoprotector. Por eso muchas veces en tu caso clínico, el doctor no te va a presentar un paciente diabético, sino te va a presentar un paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI reducido, ¿ya? Paciente, no sé, de 45 años, con insuficiencia cardíaca con FEBI reducido, te viene a tu consulta y el cardiólogo decide añadir un nuevo fármaco y te van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a un paciente con insuficiencia cardíaca le estoy dando un fármaco para los diabéticos? ¿Por qué? Justamente por el beneficio cardiovascular, principalmente, en este caso, ¿ya? Ahora, si te dijeran lo mismo, un paciente con 33 de tasa de filtración glomerular, pero te dicen que le están dando empaglifosina, ahí cambia la cosa. Porque mira, cuando está acá el 33, ya estoy teniendo tanto los beneficios de control de glicemia como los beneficios cardiorrenoprotectores. ¿Se dieron cuenta, chicos? ¿Se dieron cuenta? Entonces, sí, creo que se acuerdan muy bien de esta línea, y acá también les dejé la leyenda para que lo lean. Todo va a depender de el tipo de paciente. Si viene un paciente con insuficiencia cardíaca, a mí lo que me importa es más que todo el beneficio eh, renoprotector y cardioprotector, ¿ok? Así que no me importa tanto el beneficio de control de glicemia. Así que si, por ejemplo, viene un paciente con 30 de filtración glomerular y le dan dapaglifosina, 30 tiene, ¿no? 30 tiene, uy, no me da el beneficio de control de glicemia, pero sí me da el beneficio cardioprotector, ¿ya? Más que todo quiero que se lleven eso, ¿ok? Justamente esto es la pregunta. Miren, varón de 68 años con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución acude a su control habitual. El cardiólogo le diagnosticó insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Ya? Ok. Tengo, ¿cuánto es el FEBI? Perdón, ¿cuánto es la tasa de filtración? 22. Ahí yo pienso, ¿no? Ok, 22 es mi tasa, ya, 22, 22. Yo lo voy ubicando, ¿ya? El médico tratante decide ajustar el esquema terapéutico añadiendo un inhibidor de CGLT2, escogiendo empaglifosina. Justamente lo que les comenté, chicos, miren, él escogió empaglifosina. Tiene 22 el paciente. O sea, está acá su tasa de filtración. Está acá, 22, ¿ya? Entonces, no va a tener el beneficio de control de glicemia. Pero el paciente no es diabético, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, y lo que le importa es el beneficio cardioprotector. Y justamente tiene 22, así que le cubre, ¿ya? Por eso el cardiólogo le da empaglifosina. Y te pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados justifica de manera correcta la elección clínica de este fármaco? ¿Ya, chicos?
Y, ay, Dios mío, ya por el tiempo, porque nos quedan otros dos temitas, chicos. Bueno, acá la clave es la B. ¿Y por qué? Su elección se fundamenta en el límite mínimo de la tasa de filtración para iniciar empaglifosina, ¿ya? Que acuérdense que es 20, para que yo tenga el beneficio cardiovascular, ¿ya? Además, su efecto nefroprotector se debe a la acumulación, porque aumenta la concentración de sodio en la mácula densa, promoviendo la secreción de adenosina, que hemos dicho, que controla la arteriola aferente y disminuye la presión intraglomerular, ¿ya? Es la B. Ya, chicos, acuérdense, por favor, este cuadrito y la protección cardiovascular, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar que el doctor se ha consultado esto varias veces. Y bueno, acuérdense que la droga primero se filtra. Ojo, se filtra. Bueno, miren, esta pregunta no la voy a resolver. Les voy a compartir el material para que ustedes revisen estas preguntas y integren todo lo que les estoy comentando, ¿ya, chicos? Porque ustedes tienen que practicar para su final. Ya, miren, tasa de filtración, tengo una tasa de filtración, chicos, y te hacen una pregunta también, ¿ya? Esta pregunta quiero que la analicen también. Esta pregunta es del ciclo pasado también, miren. Te dan un paciente diagnosticado con diabetes y con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, FEBI reducida. Acá también, fracción de cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿ya? Acá te dan 30 y acá te dan 25, ¿ya? Tú con tiempo volverás acá y repasarás los puntos de corte y verás primero qué beneficio tiene el paciente. Renoprotector, cardioprotector, control de glicemia o los dos, ¿ya? Y con esto vas a responder tranquilamente estas preguntas, chicos, ¿ya? Por eso quise resaltar eso, porque el doctor los dos ciclos que enseñó este tema le ha gustado preguntar justamente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿ya? Ahora, vamos a quizás la última familia más importante que son los agonistas de GLP, ¿ya? Bueno, ya hemos visto cómo trabajan las incretinas. Básicamente, esta es una incretina, es un análogo de incretina, ¿ya? Va a potenciar la respuesta de la liberación de insulina en presencia de glucosa, por favor, acuérdense, en presencia de glucosa, ¿ya? Todo va a depender de que tú hayas comido tu panetoncito, tu empanada, tu pollo a la brasa con papas y demás, ¿ya? En presencia de glucosa. Por eso no te puede causar una hipoglucemia severa. ¿Cuándo va a tener? Cuando lo junto con sulfolinurias, con secretagogos o con insulina, que justamente es lo que te pongo acá, ¿ya? Acá lo principal del mecanismo de GLP es la parte de farmacocinética, ¿ya? Farmacocinética, quiero que te acuerdes este cuadrito de acá, ¿ya? Que nuevamente, no sé si el doctor se los ha compartido porque no me pudieron compartir las diapos actualizadas, pero bueno, esto también está en tu Goodman, de hecho, ¿ya? Cada uno se va a caracterizar por tener bueno, por estar asiladas. Y cuando están asiladas tienen una mayor afinidad por albúmina, ¿ya? La dulaglutide, por ejemplo, te pueden consultar. ¿Cuál agonista GLP-1? Es una proteína de fusión, por ejemplo, y lo único es dulaglutida, que es lo que lo resalta, por ejemplo, ¿ya? Su excreción, miren, proteólisis endógena. Eso también es característico, ¿ya? Y si se dan cuenta, tienen carbonos, ¿no? 20, 18, acá tiene 16, ¿ya? Y ya, miren, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tiene una mayor vida y duración de efecto, ¿ya, chicos? A mayor carbono tenga, ¿ya? Quiero que se lleven eso. Por eso, por ejemplo, el de 20, que es acá tirsetapida, dura más de 7 días, ¿ya? Ok, principalmente eso. Y bueno, otra cosa que quiero que se acuerden es el efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? A ver, creo que voy a dibujar esto mejor. Ay, Dios mío. Pantalla blanco. Ya, chicos, miren. Cuando ustedes lean el tratamiento de la diabetes en su lectura, realmente lo que se usa en primera línea es el GLP-1 y tu SGLT2, ¿ya? Pero esto es en lo ideal. En tu realidad peruana tú tienes metformina, ¿ya? Tú usualmente usas metformina, tu insulina, ¿ya? Bueno, me quedo con esto, ¿ya? ¿Por qué es que se da los GLP-1? ¿O qué es lo que se vio en el ADA y en el AJA también? ¿Por qué lo recomiendan el GLP-1? Porque tiene un control de peso, ¿ya? Se ha demostrado que a nivel del sistema nervioso central lo que va a hacer es potenciar las neuronas anorexigénicas y va a inhibir las neuronas orexigénicas, ¿ya? Por tanto, el paciente va a estar más saciado, va a disminuir de peso y esto va a ayudar bastante en el perfil cardiovascular, porque acuérdate que mucho lo que probablemente te pregunten en tu examen es el perfil cardiovascular, ¿no? El paciente es obeso, tiene insuficiencia cardíaca, tiene diabetes, tiene obesidad, ¿no? Me conviene dar mejor un GLP-1. Tiene un problema a nivel renal, me conviene mejor dar un SGLT2. ¿Entienden más o menos? Esa idea que quiero que se lleven, ¿ya? Todo eso que he descrito está acá. Potencia las neuronas anorexigénicas e inhibe las orexigénicas. ¿Por qué?
tiene una interacción con varios núcleos a nivel del hipotálamo, ¿no? El paraventricular, ventromedial, ¿ok? Pero esto es más que todo fisiología, ¿ya? Con que se acuerden que potencia las neuronas anorexigénicas y inhibe las orexigénicas, ya se van a acordar de, oh, GLP-1 tiene control de peso. ¿Qué otra cosa más tiene? Tiene una acción en el sistema mesolímbico de recompensa, ¿ya, chicos? Nuevamente, no sé si el doctor hizo hincapié en eso o no, pero igual se los menciono. Se ha estudiado que el GLP-1 podría ser usado incluso para lo que es el tratamiento del alcoholismo, ¿ya? Eso no está confirmado, pero se está evaluando, justamente porque tiene una acción en el circuito de recompensa, ¿ya? Y bueno, tiene la vía indirecta por el núcleo vago y el tracto solitario. Pero bueno, como digo, esto es más fisio, neuroanatomía, que dudo que les vayan a preguntar neuroanatomía en su examen de farmacología, ¿ya? Pero por si acaso lo escribí acá. Y bueno, ya pasando a la última familia de insulina, ay, me voy a morir una hora. Perdón, chicos. Tratar de aprovechar un poco. Acuérdense que es un tirosina sinasa y acá lo que me importa es que la insulina me va... ¿Qué va a hacer el potasio? El potasio está fuera de la célula, ¿ya? El potasio está fuera de la célula. La insulina va a estimular la sodio-potasio ATPasa y va a agarrar este potasio y lo va a meter. Por lo tanto, mi potasio afuera extracelular va a disminuir. Ustedes van a leer que causa hipocalemia, ¿ya? Una RAM... De hecho, cuando tú tienes hipercalemia, más de 4.4 de potasio sérico, una de los tratamientos son soluciones polarizadas e insulina, justamente porque te mete el potasio dentro de la célula, te baja el potasio. Y acuérdense que el potasio elevado, o sea, la hipercalemia, es peligroso porque me puede causar una parada cardíaca, ¿ya? Arritmias fatales, ¿ya? Esto quiero que se lo lleven porque esta es una pregunta fue pregunta pasada también, ¿ya? Y no solo del doctor Yataco, sino de la cátedra pasada también, porque es importante, ¿ya? Y bueno, rápidamente, el fenómeno del alba. ¿Qué quiero que se lleven del fenómeno del alba? Esto de acá. ¿Qué es el fenómeno del alba? A un paciente diabético, yo le di insulina, ¿ya? Y el laboratorio matutino, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar hiperglicemia, ¿ya? Hiperglicemia. ¿Y cuál fue la causa? Di poco fármaco. Nosotros, no sé si ustedes han escuchado que nosotros fisiológicamente tenemos un punto en la mañana en el que nuestro cortisol se eleva. Ya no solo es el cortisol, son varios metabolitos, ¿no? Adrenalina también y demás, que se van a elevar en la mañana, ¿ya? Entonces, un objetivo del tratamiento de la diabetes con insulina es que tú puedas vencer el efecto del alba, que justamente es ese pico matutino que tú tienes hiperglicemia, ¿ya? Entonces, si yo tengo hiperglicemia matutina, es porque di poco fármaco. ¿Y cuál va a ser la solución? Dar más. ¿Ya? Dar más. Acuérdense, el efecto del alba. En cambio, el efecto Somoji es distinto. En el efecto Somoji yo también voy a tener hiperglicemia matutina, si se dan cuenta. Está elevado. Este es mi basal. Está elevado, ¿ya? Pero lo característico es que también va a tener hipoglucemia nocturna, ¿ya? Quiero que miren esto, el pico de abajito. ¿Lo ven? Hipoglucemia nocturna. ¿Y por qué tuve una hipoglucemia nocturna? Porque di mucho fármaco. Di mucha insulina, ¿ya? Di mucho fármaco en la noche pasada, por eso le di una hipoglucemia. ¿Y la solución? Dar menos. ¿Ya, chicos? Esa es la principal diferencia que quiero que se lleven. Ahora, los inhibidores del DPP4, hemos dicho, ¿no? Lo que me va a aumentar básicamente es el tiempo del GLP y del GIP, o sea, de mis incretinas. ¿Por qué? Porque me están inhibiendo la enzima que se come las incretinas. Nada más. Eso es lo principal que quiero que se lleven para su examen. Dudo que les pregunten del DPP4 porque hay otro enfoque que dar al examen, ¿no? Como insulina, el SGLT2, GLP1, metformina. Ahí quizás se van todas las preguntas que les vayan a poner ya. Bueno, ya chicos, nuevamente, miren lo que les comenté. ¿Qué mecanismo farmacodinámico justifica el riesgo de hipocalemia tras el uso de insulina? ¿Qué hemos dicho que hace insulina? Estimula la sodio-potasio ATPasa, mete potasio dentro de la célula. Acá está. Aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. En 10 segundos ya te resolviste una pregunta. Así, tranquilamente. Ahora, sobre los agonistas de GLP-1, hay que relacionar adecuadamente. ¿Puede controlar el hambre hedónica por su efecto moderador de la vía mesolímbica de recompensa? ¿Qué hemos dicho? Verdadero, verdadero. Cuando se administra inmunoterapia tiene muy bajo o nulo riesgo de hipoglucemia, ya que su efecto depende de la glucosa. Esto es verdadero también, chicos. Acuérdense, GLP-1 depende. Los que no dependen son los secretagogos sulfonurias y la insulina. ¿Ya? La asilación de los GLP-1 acelera la absorción de la droga a nivel subcutáneo. Esto es falso, chicos. Acuérdense que yo les dije, han visto en el cuadro, ¿no? Hay uno que tiene carbono 16, otro que tiene carbono 18 y otro que tiene carbono 20. De hecho, es todo lo contrario.
Enlentece, aumenta su tiempo de vida media también. El único miembro de esta familia que tiene formulación oral es semaglutide, que te lo compartí en este cuadro. Semaglutide. ¿Ya, chicos? Entonces, nuevamente, control a nivel del sistema nervioso central, mecanismo de acción y de insulina, la RAM de la hipocalemia y el efecto, el fenómeno del Albi y Somoyi, que yo creo que es lo principal que pueden ir revisando. Bueno, rápidamente con las estatinas, chicos, me han confirmado que justamente el doctor les va a consultar también de este tema. No quiero hablar tanto de esto, porque a lo mucho les vendrá una pregunta, pero bueno, la clasificación, ¿no? Tenemos las que son lipofílicas e hidrofílicas. Hay que pensar un poco. Desde fisiología hemos escuchado que lo lipofílico atraviesa membranas, ¿no? Y si atraviesa membranas, todo este grupo de los que son lipofílicos van a tener más efectos adversos, ¿ya? Más efectos adversos. La diana de de las estatinas es el hígado. Yo quiero que llegue al hígado, pero como son altamente lipofílicos, van a llegar más al músculo, ¿ya? Y cuando llegan al músculo, acá tengo las ramas principales, ¿no? Las mialgias. Te van a venir pacientes con dolor, ¿ya? Las artralgias también. Y lo principal que el doctor quizás lo ha mencionado, la rhabdomiólisis, ¿ya? Que literalmente es destrucción del músculo, ¿ya? La rhabdomiólisis. Entonces, esa es la principal diferencia. El pitavastatina también tiene como características hidrofílicas, o sea, van a tener menos efectos adversos, ¿ya? Las hidrofílicas. Atorvastatina, simvastatina y lovastatina van a ser sustrato de la glucoproteína P, ¿ya? Eso es un dato también. Y bueno, el OATB1B, esto es a nivel hepático, ¿ya? A nivel del hígado. O sea, si yo tengo un transportador a nivel hepático y me lo van a inhibir, si se inhibe el transportador hepático, va a haber más fármaco fuera del hígado. Y si hay más fármaco fuera del hígado, voy a tener más chance de efectos adversos. Ojito ese detalle, chicos, porque hay inhibidores de este transportador también, ya que ahorita lo vamos a ver. Ya, este cuadrito sí lo voy a tener que dejar para que lo revises. Pero mira, ¿qué es lo que va a hacer las estatinas? Van a inhibir esta enzima, ¿ya? Esta enzima que lo vimos también antes con metformina. Y esta enzima básicamente es la que se encarga de generar colesterol. Por lo tanto, va a ser un me va a disminuir justamente lo que es el colesterol. ¿Ya, chicos? Acá está un poco más detallado. Miren, me va a disminuir el LDL, los triglicéridos y me va a aumentar el HDL. ¿Ya? El LDL colesterol. ¿Ya? Ahora, tiene tres funciones que también te lo pueden consultar en tu examen. Me parece que también te lo han consultado, que son justamente estas tres. La prenilación de proteínas, la ubiquinona y lo que tiene que ver con el control del colesterol. Pero miren, aquí qué me importa la ubiquinona y para que lo razonen un poco, ¿ya? Y se acuerdan más. Tengo mi mitocondria. Mi mitocondria tiene la cadena transportada de electrones y todo, pero tú quizás estás acordado que tienes algo que se llama la ubiquinona, ¿ya? La ubiquinona, ¿ya? Esta ubiquinona la necesito para que mi mitocondria pueda generar ATP eficazmente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es un precursor de la ubiquinona? El ácido mevalónico, ¿ya? El ácido mevalónico, ¿ya? Pero al yo usar estatinas, estoy disminuyendo mi ácido mevalónico, por lo tanto estoy disminuyendo mi ubiquinona. Y si disminuyo mi ubiquinona, mi mitocondria le va a costar más hacer ATP, se va a estresar, le da ansiedad. Ya para que se acuerden, se estresa más la mitocondria. Y justamente este es, bueno, es lo que se dice que es el causante de la miopatía con el uso de estatinas. ¿Ya, chicos? Ahora, la prenilación de proteínas, solo quiero que se acuerden esto. Estabiliza la placa aterosclerótica, la hace más firme. Tiene que ver con la vía de Lennox y demás, pero acuérdense que estabiliza la placa. ¿Por qué? Y justamente te lo traigo acá. En tu tratamiento de paciente con infarto, hemos visto en la clase de antiagregantes que se le da ASPA más CLOPI, que son antiagregantes. Pero también la guía actualizada, que me parece que el doctor, si no te lo menciono, también incluye el tratamiento hipolipemiante, justamente con atorvastatina y rosuvastatina, que son los más potentes, ¿ya? Con justamente dosis de 80 y 40, ¿ya? Para que te lleves eso de dato, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la propiedad de estabilizar la placa a- aterosclerótica, ¿ya? Y bueno, lo principal, interacción con genfibrosilo. ¿Por qué? Porque te inhibe el OAT1B1. Entonces, lo que hemos dicho, si el target de las estatinas es el hígado y yo inhibo la enzima que mete el fármaco al hígado, voy a tener más fármaco en todo el cuerpo, voy a tener más efectos adversos. ¿Ya, chicos? Ya. Justamente acá de los fibratos, solo quiero que te acuerdes justamente de eso, ¿no? Del genfibrosilo y del fenofibrato. ¿Por qué quiero que te acuerdes del fenofibrato? Porque es el que tiene menos riesgo y genfibrosilo por las interacciones con UGT, con 2C8, con 2C9, ¿ya? Y por eso está contraindicado. Está contraindicado con simvastatina, que es una estatina, ¿ya? En general con las estatinas, yo no lo debería juntar con el genfibrosilo por su interacción.
¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Actúa en el PPAR alfa, ¿ya? Me va a aumentar el catabolismo de los triglicéridos, me va a aumentar el HDL y el LDL es como la pioglitazona, ¿no? Lo va a hacer más grande y menos denso. ¿Ya, chicos? ¿Para qué caso se usa esto? Para hipertrigliceridemia grave. Esto también te lo pone lo que es el Brenner, ¿ya? Más de 1000 te lo pone. ¿Por qué? Porque acá tú tienes riesgo de una pancreatitis aguda. ¿Ya, chicos? Cuando tus triglicéridos están muy, muy elevados, tienes el riesgo de una pancreatitis aguda espontánea. Y cuando tienes una pancreatitis en ese punto, el paciente se complica bastante, ¿ya? Ok, hemos cogido principalmente de las estatinas, así las joyitas, se podría decir, chicos. Las interacciones, acuérdense, por favor, el mecanismo de acción y esto de acá de las estatinas, por favor. Y de hipolipemiantes, si no les da el tiempo, solo revisen, por favor, genfibrosilo y fenofibrato, ¿ya? Miren, pregunta pasada también. ¿Por qué el genfibrosilo se asocia con mayor riesgo a miopatía inducida por estatinas? ¿Por qué, chicos? Porque inhiben o AT1B, ¿verdad? Y la UGT que te dije, ¿ya? Acá te lo detallé también acá. Mira, la UGT, acá también, ¿ya? ¿Qué fibrato tiene mayor riesgo de interacción con estatinas por inhibición del glucurónido, o sea, del UGT? Ya, acá está la respuesta clara, ¿ya? Y me gustaría que también vuelvan a revisar esta pregunta para que quede claro este concepto, ¿ok? Ok, chicos, creo que podemos acabar a las 11 porque el repaso es hasta la 1, así que vamos a ver con calma antituberculosos. Pero antes de pasar, chicos, ¿está claro? ¿Me pueden poner un like, por favor? En el chat o algo, o quieren que repita una familia o algo que quieran rescatar de una familia. Dime, José. Ah, puse like. Ya, perfecto, chicos. No, no, está bien, está bien. Ya, chicos. Estoy tratando de sacar las cosas más importantes. Bueno, con antituberculosos, chicos, lo que le dije a mis alumnos, a los asesorados, y se los digo a ustedes, este cuadro del doctor, que es de la norma MINSA, está desactualizado, ¿ya? Está desactualizado, ¿ya? No sé si el doctor les ha puesto un nuevo cuadro de clasificación, pero yo me acuerdo que hablé con el doctor Salazar y le pregunté, al final lo que te importa a ti es la norma MINSA, ¿ya? ¿Por qué hago ese hincapié? Porque actualmente el grupo D sigue la misma. Bueno, ya, perfecta. ¿Por qué? Porque en la clasificación actual de la OMS está muy distinta, ¿ya? Por ejemplo, de la NAMID te la mueven a otro grupo y demás, ¿ya? Solo quiero hacer ese paréntesis, ¿ya, chicos? Cuando vayan a rotar al hospital y demás, traten de buscar las guías más actualizadas, ¿ya? Bueno, acá, ¿qué consultan? ¿Cuál es para TB resistente, sensible? Y cuando son la profilaxis, ¿ya, chicos? Te van a preguntar siempre, paciente para TB sensible, ¿cuál es la primera línea? Para tuberculosis sensible, perdón, para TB resistente, ¿cuál fármaco tú vas a incluir? En este caso, levofloxacina, ¿ya? Justamente la norma MINSA. Y te preguntan también del grupo D, ¿cuáles son los dos fármacos que han agregado que son los más importantes? Daquilina y de la manid, ¿ya? Y acuérdate que de la manid tiene una función en la pared de la bacteria. Ahora, ¿qué quiero que se acuerden ustedes? Las abreviaciones, ¿ya? HRZE, isoniazida, rifampicina, penicillamida y etambutol, que esto realmente es el tratamiento de tuberculosis sensible que está acá, ¿ya? Es lo que vamos a aprender ahorita, ¿ya, chicos? Bueno, esto de acá, chicos, de bedaquilina y de lanamid, cuando ustedes revisen banco pasado, hablo de 2023-24, realmente consultan esta clasificación, ¿ya? En 2024 y 2025 no han consultado tanto esto, pero igual lo pongo de datito. Ya miren, lo importante de isoniazida, chicos, eh, su mecanismo de resistencia. Miren, bueno, su mecanismo como tal, esto es lo que te dice Goodman, ¿no? Mira, tú tienes tu isoniazida, que es un profármaco. ¿Cómo tu cuerpo lo va a botar? Va a ser por el NAT2, ¿ya? En el hospedador. En el bacilo, acá tengo el CatG. ¿Y qué es lo que me va a hacer el CatG? Me va a generar el INH-NAT, ¿ya? En sí, este mecanismo está abreviado. Lo que va a terminar haciendo este INH-NAT, que es su forma activa, va a intervenir con el gen que es el INHA y va a inhibir lo que es la síntesis de ácidos micólicos de la pared. Ahora, ¿qué es lo que te pone el Goodman? ¿Ya? El Goodman no solo te habla de la interacción con el INHA, sino del Cas-A. ¿Y también qué te dice? Que también puede tener acción al nivel de la dihidrofolato reductasa, ¿ya? Que eso el doctor no lo menciona. Pero sí, isoniazida puede inhibir lo que es la hidrofolato reductasa si se le suma un NAT, ¿ya? Para formar el nicotinoil NAT, ¿ok? Pero con que ustedes se acuerdan de que CatG, INHA, me interactúa con perdón, INH NAT interactúa con el INHA y me inhibe la pared, genial. Ya con eso están
tranquilos para su examen, ¿ya? Por tanto, si te preguntan cuál es una posibilidad de resistencia de isoniazida, ¿cuál sería un target de resistencia? CAT-G o el gen INHA, ¿ya? Acuérdate, CAT-G, que es la enzima, y el gen INHA, ¿ya? Porque la bacteria se puede poner viva, ¿no? Puede mutar las proteínas de la enzima o puede, al reproducirse, generar una alteración a nivel de su gen, ¿ya, chicos? Esto de no tomar con vitamina C es netamente sacado del Mendel, ¿ya? Del Mendel. Y bueno, la comida va a afectar su biodisponibilidad, por eso se da en ayunas. ¿Ya, chicos? Es bactericida para bacilos en división rápida y bacteriostático para bacilos de crecimiento lento. Y lo importante quizás es los polimorfismos genéticos. Hay acetiladores rápidos y acetiladores lentos. ¿Ya? Esto es de la clase de farmacocinética, para que nunca te olvides, los rápidos van a tener más riesgo de no llegar al umbral terapéutico y generar resistencia bacteriana, mientras que los que son metabolizadores lentos van a tener más riesgo de toxicidad, justamente porque su cuerpo le cuesta más eh, metabolizar los metabolitos tóxicos que tiene isoniazida. ¿Ok? Acuérdense, CAT-G y NHA. Ya, chicos, justamente es el metabolismo, ¿no? NAT2. Por NAT2 me está generando estos metabolitos. Ahora, el doctor quizás les ha dicho que este metabolito que estoy seleccionando ahorita y este metabolito de acá son tóxicos, ¿ok? Acá está la justificación, son tóxicos y bueno, al final el GSTM1 termina siendo un glutatión para poder eliminarlo del cuerpo, ¿ya? Pero te lo selecciono por si te llega a preguntar los metabolitos. Acá lo que me importa son las variantes de los acetiladores que te comenté. El 1 y 4 van a ser los rápidos, ¿ya? Los rápidos. Mientras que las variantes 5, 6, 7, 14, 16, 39 van a ser los metabolizadores lentos, ¿ya? Lentos. Y el doctor te comparte justamente me parece que es un metaanálisis, ¿no? Que compara justamente el polimorfismo del NAT2, acuérdate, del NAT. A mí lo que me importa es la enzima NAT, ¿ya? Entonces, la hepatotoxicidad es algo más predictivo del metabolizador lento. Acuérdate, le cuesta a su hígado poder sacar estos metabolitos, le cuesta. Menor riesgo de hepatotoxicidad, lógicamente en los rápidos, ¿ya? Depresión de qué cosa va a causar? B6, ¿ya? Acuérdate, depresión de B6, ¿ya? Y ya para abreviar un poco, porque es un repaso, el B6 se relaciona mucho con lo que es la producción del GABA, ¿ya, chicos? Del GABA. Y si yo tengo menos GABA, voy a tener más glutamato, o sea, más acción del glutamato. Y si tengo más acción del glutamato, ¿qué es lo que el paciente va a tener como una RAM? Convulsiones, o seizures te lo pone en las lecturas del doctor, que es en inglés, convulsiones, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué otra cosa más te causa depresión de vitamina B6? Te puede llegar a causar una neuropatía también, neuropatía periférica, ¿ya? ¿Ok? A nivel gastrointestinal, náuseas y malestar vómito. Malestar gástrico y náuseas. Y ya para que te recuerdes las ramas gastrointestinales, chicos, piensen en tomar antibióticos en ayunas. No sé si alguno de ustedes tuvo tratamiento de antibióticos en ayunas, pero si tuvo tratamiento de antibióticos en ayunas, sabe todo lo que genera tomar pastillas en la mañana. Ahí pueden deducir más que todo las ramas gastrointestinales, porque estos fármacos se dan en ayunas y justamente porque se dan en ayunas y generan este tipo de malestares es que el paciente deja de tomarlo. Se siente bien y deja de tomarlo, porque le causa malestar gástrico. A nivel hematológico, agranulocitosis, ¿ya? Pero es una rama un poco más lejana, ¿ya? A nivel endocrino, puede causar lo que es ginecomastia. Y podría causarte hiperglicemia, ¿ya? Pero estas ya son ramas un poco más raras que no le van a dar a todos, ¿ya? Y hipersensibilidad, rash, prurito, ¿ya? Rash y prurito. Bueno, eso es de la isoniazida. Acuérdense de los metabolizadores rápidos y lentos, los genes, que eso es clave, y las RAMs, ¿ya? Y la interacción farmacológica es un inhibidor del P450, ¿ya? Y acá quiero que tengan en cuenta la interacción con fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, como los antipilépticos, los antipsicóticos y los ansiolíticos, ¿ya? Voy a agarrar uno para hacer un ejemplo. Miren, por ejemplo, el haloperidol. El haloperidol se metaboliza por esta enzima. Si es un inhibidor, me está inhibiendo, ¿qué va a pasar con el haloperidol? Va a aumentar su biodisponibilidad, ¿ya? Y si aumenta su biodisponibilidad, tengo más chance de que me cause efectos adversos. Justamente acá te pone, ¿no? Posible incremento de niveles plasmáticos. Ajustar dosis, ¿ya? Lo mismo sucede con los antipilépticos y los ansiolíticos, ¿ya?
Muy diferente a rifampicina, ¿ya chicos? Rifampicina es bacteriostático y va a inhibir la síntesis de ARN por la inhibición de un gen, ¿ya? Acá el gen es el RPOB, ¿ya? Que está acá, el RPOB. Entonces, sepan diferenciar el CAG, el NHA, el RPOB, que es el gen, de la subunidad de la ARN polimerasa dependiente de ADN de la rifampicina, ¿ya? Así es como corta la cadena. ¿Qué otra cosa más? Disminuye tanto la velocidad y cantidad los alimentos, ¿ya? O sea, tampoco se da con alimentos, ¿ya? Pero disminuye tanto la velocidad y cantidad. Miren, este tiene excreción por vía biliar. Y excreción por vía biliar tú tienes que relacionarlo con mayor tiempo de vida media, ¿ya? ¿Ok? Mira, fuerte unión a proteínas va a varios órganos, médula espinal, hígado, bilis, placenta, leche materna. Tiene buena unión. Y esto yo creo que lo relaciones con esta RAM, ¿no? Que tiñe de color naranja los fluidos del cuerpo, ¿ya? Esto es una RAM curiosa. Fluidos, ¿ya? Los fluidos del cuerpo. Orina, lágrimas, eh, entienden los fluidos, ¿ya? Y bueno, estas son las enzimas de fase uno y fase 2 de su metabolismo, el CES1, CES2, y este es su metabolito, ¿ya? Lo puse más que todo por si le llegara a consultar, pero yo lo veo muy difícil. Más que todo lo que preguntan de rifampicina es justamente el RPOB, su mecanismo de acción y algunas RAMs, ¿no? ¿Cuál fármaco te causa una tinción naranja en los fluidos? Rifampicina, por ejemplo. Las RAMs gastrointestinales van a ser muy similares que isoniazida. Las hepáticas es más hepatotóxico, ¿sí? Te van a liberar lo que son las transaminasas. Reacciones alérgicas, bueno, o de hipersensibilidad, puede también ser un poco más grave, como ya no te dará un rash y prurito, te puede causar erupciones cutáneas, por ejemplo. A nivel cardiovascular te va a causar hipotensión, ¿ya? Hipotensión. Y a nivel respiratorio te va a disminuir lo que es la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y a nivel del sistema nervioso te va a causar lo que es letargo, ¿ya? Pero, ojito que esto no sucede a todos los pacientes, ¿ya? Pero podría pasar. Ahora, acá lo importante de rifampicina es que es un inductor del 3 a 4, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a tener? Estos cuadros los pueden leer con detenimiento, chicos, ¿ya? Pero va a tener varias familias en las que va a actuar. Por ejemplo, a nivel de los opioides, el 3 a 4 ¿qué metabolizaba? La morfina, la oxicodona. Va a disminuir una estatina, que hemos visto que se metaboliza por el 3 a 4 simvastatina. Incrementa el clearance de las quininas. Al inducir el 12-19, acuérdense de clopidogrel. Clopidogrel es un profármaco. Un repasito rápido de farmacocinética. Si yo aumento la enzima que metaboliza un profármaco, voy a terminar aumentando el fármaco, ¿ya? Pero si yo aumento, por ejemplo, el 3 a 4 de un fármaco X, lo usual es que ese fármaco disminuya su concentración, ¿no? Disminuya su biodisponibilidad también, ¿ya? Su concentración. Pero si es un profármaco, lo aumenta. El clopidogrel al ser un profármaco va a aumentar. Y si yo aumento a un antiagregante plaquetario, voy a tener más riesgo de sangrado, ¿ya? Muy diferente a warfarina. Warfarina es un anticoagulante. Acuérdense que con warfarina yo trato de buscar un INR de 2 a 3. Te pueden mandar un caso clínico, ¿no? Paciente con warfarina viene con un INR no de 2 a 3, 1 a 1,5 te pone, ¿ya? Y está con warfarina. Y tú dices, ay, ¿por qué está menos de 2? Y te dicen que está tomando rifampicina, ¿ya? Anticoagulación subterapéutica. No llega, porque estoy aumentando la enzima que metaboliza warfarina. Por lo tanto, voy a tener menos warfarina. Y si tengo menos warfarina, no voy a llegar a anticoagular al paciente, ¿ya? ¿Ok? Con el 12,8 es rosiglitazona. Y con 12,9 son los secretagogos que estuvimos viendo, ¿ya? Mm, Me parece que era glipicide. A ver, rápidamente. 12,9. Acá está. 12,9, ¿ya? ¿Ya? 12,9 de los secretagogos. No se olviden. ¿Ok, chicos? Mm, y ya. Pasamos con etambutol, ¿ya? Etambutol, lo característico, chicos, y que cuando revisen van a ver bastante, es la neuritis retrovulvar o la neuropatía del nervio óptico, ¿ya? El paciente padece de esto, te van a decir que el paciente también
ve distinto el color verde y rojo, ¿ok? Y también tiene visión borrosa, ¿ya? Si ustedes leen cualquier manifestación óptica en un paciente que toma etambutol, ya piensan en la RAM, ¿ok? Es lo que quiero que se lleven ahorita. Es bacteriostático y su mecanismo de acción es evitar la formación del arabinogalactano y el lipoarabinomanano, ¿ya? Que esto también te lo pueden consultar. ¿Ya, chicos? De aquí, a nivel cardiovascular, puede causar miocarditis, pericarditis, en sistema nervioso confusión, pero lo que a mí me importa es la neuropatía que causa a nivel óptico. ¿Ok, chicos? Ah, y el gen, MB, ¿ya? Acá más adelante tengo justamente este cuadro que está en tu lectura del Mendel, que te ponen todos los fármacos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracina y tambutol. A mí me gustaría que al menos estos cuatro chicos, al menos estos cuatro, ustedes se lo aprendan. Porque acá está el mecanismo de acción y la mutación. Y NIHG, el RPOB, el PNCA que ahorita lo vamos a ver, y el MB, ¿ya? Esto es súper importante, al menos de estos cuatro, porque es lo principal, ¿ya? Ok. Ah, y no deberías darlo con antiácidos de aluminio, ¿ya? Porque puede reducir su concentración. Ahora mira, el último fármaco que vamos a ver es piracidamida, que es bactericida en medio ácido, que es su característica principal, ¿ya? Van a leer bactericida en medio ácido, piracidamida. No hay tanto que más. Miren, acá el Mendel te dice que el mecanismo de acción sigue siendo desconocido y lo que te plantea el doctor es lo que dice el Goodman, que es una teoría del supuesto funcionamiento, ¿ya? Miren, la piracetamida va a entrar, ¿ya? Y por esta enzima se va a generar el POA que va a salir y va a coger un hidrogenión. O sea, es como que sale, abraza un hidrogenión y con ese hidrogenión abrazado se vuelve a meter, ¿ya? Y libera ese hidrogenión. Y hemos dicho que el aumento de hidrogenión, ¿qué va a terminar haciendo? Acidificar. Está alterando el medio base, ácido base de la bacteria. Y eso, es lo que va a terminar, al fin y al cabo, matando a la bacteria, ¿no? Alterando su membrana, su función citosólica, ¿ya? Esto es otro dato también, que la proteína ribosómica S1 es un blanco específico de la piracetamida, ¿ya? Pero principalmente yo creo que te acuerdas de esto, del ácido piracenoico, ¿ya? Que es la que va a terminar difundiendo al extracelular, ¿ya? El POA, ¿ya? Entonces, ¿dónde puede generar resistencia? En enzima, ¿no? Que lo activa, la piracinamidasa, ¿ya? ¿Y qué gen expresa, mejor dicho, qué gen podría modificar esta enzima? La PNCA, ¿ya? Por eso te digo, muy atento a este cuadrito que te resume muy, muy rápido todo, ¿ya? Te pone los genes de resistencia y el mecanismo de acción, ¿ya? Entonces, ya, es hiperuricemiante, chicos, no se olviden, es hiperuricemiante. O sea, para pacientes que tienen gota, me va a aumentar lo que es el ácido úrico. ¿Cuál más produce hiperuricemia? Etambutol, ¿ya? Pero principalmente la piracidamida. Por eso, en efectos adversos endocrinos y metabólicos, tenemos lo que es la gota, ¿ya? La gota, es lo que lo caracteriza, ¿ya? Y bueno, esta es la norma MINSA que el doctor comparte, 2-RHZE. Quiere decir que 2 meses voy a dar los cuatro fármacos, luego voy a alternar a 4 meses con rifampicina e isoniazida 3 veces a la semana, ¿ya? Principalmente eso. Ojo que esto es para TB sensible, ¿ya? TB sensible. Ujú. Ya, de aquí hemos cubierto prácticamente lo esencial, ¿ya? Les he dejado acá, me parece que les he dejado preguntas acá de antituberculosos para que puedan repasar, que justamente es todo lo que hemos hablado, chicos. Por ejemplo, acá, random, me agarro la uno, por ejemplo. Paciente varón de 24 años regresa a su control de haber empezado tratamiento de tuberculosis, tomando isoniazida, rifampicina, los cuatro fármacos. Mira, está teniendo dificultad para leer su periódico matutino y cree que necesita anteojos. O sea, es una RAM que me afecta el ojito. ¿Cuál hemos dicho que afecta el ojito? Etambutol. ¿Ok? Metabotol. Ajá, perfecto, etambutol. Y así cada pregunta, chicos, es de lo que hemos hablado, de verdad. Con todo sobre que le he dicho, van a poder resolver estas preguntas. Vamos a ver si hay tiempo, pero ahorita vamos a ver las preguntas del examen. Mm. Las micobacterias desarrollan resistencia a través de mutaciones específicas. Marque la combinación correcta respecto a los fármacos y sus genes involucrados. ¿Ya? Rifampicina, RPV, verdadero. Acá está, rifampicina, RPV. ¿Ya? Las mutaciones para isoniazidas suelen afectar el gen CATG encargado de la catalasa peroxidasa. Acá está, Verdadero. verdadero. Ajá. La modificación o mutación del gen PNCA confiere resistencia exclusiva a etambutol. ¿PNCA de qué fármaco era? Piracidamida. Falso. Ujú, exacto.
La transferencia o modificación estructural del gen MB está íntimamente ligada a la resistencia de piracillamida. Falso. Falso. Ajá, exacto. MB era del etamputol. Así que acá es verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Las preguntas de antituberculoso son un poco más directas, chicos. Digamos que es como que su seguro. ¿Ya? Es como que las preguntas que no deberían fallar porque son muy directas. ¿Ya? Y casi siempre, como la clase es muy corta, te preguntan por lo mismo. Ya. Miren, los pacientes que genéticamente poseen el fenotipo de acetilador lento, que es mutación del NAT2, tienen una probabilidad significativamente mayor de desarrollar hepatotoxicidad. Hasta este punto, esta premisa es, ¿qué opina? El metabolizador lento tiene más chance Verdadero. de... Ajá, verdadero, perfecto. La razón, el metabolismo primario del isoniazida ocurre mediante N-acetilación hepática por la enzima N-acetiltransferasa. Un fenotipo lento altera esta ruta favoreciendo la acumulación y generación de metabolitos que originen injuria hepática. Esto es verdadero. Te está justificando cómo se da el daño hepático, ¿ya? En este caso es premisa y razón verdadera con relación, ¿ya? Mm. Acerca del manejo de reacciones adversas provocadas por los antituberculosos, indica el valor, o sea, si es verdadero o falso, ¿ya? Mira, la administración concomitante de isoniazida con piridoxina, o sea, vitamina B6, está indicada para prevenir o tratar la neuropatía periférica. Esto es verdadero, chicos, porque acuérdense que al haber depresión de vitamina 6, de hecho, se puede dar piridoxina junto con isoniazida, ¿ya? De hecho, eso de hecho lo pueden ver en el hospital también, que en un paciente con TB le pueden dar vitamina B6, ¿ya? Una de las causas de las convulsiones y encefalopatía por sobredosis de isoniazida es la disminución de la síntesis del neurotransmisor GABA. Ya, hasta ahí es verdadero, ¿ya? Esta es una explicación más profunda, pero sí. Hemos dicho, ¿no? Si me inhibe el GABA, el glutamato va a estar más presente, voy a tener más riesgo de una excitación a nivel del sistema nervioso central y generar una crisis convulsiva, ¿ya? La deficiencia vitamínica provocada por isoniazida es una causa frecuente de anemia macrocítica. Mm, No, esto es falso, chicos, porque el tipo de anemia que te causa, y está en tu diapositiva, está en tu diapositiva esto, es microcítica, ¿ya? Microcítica, ¿ya? Y si nos ponemos un poco exquisitos y hablamos de déficit de B6, sería sideroblástica, ¿ya? Ahí José me matará si me equivoqué, pero es sideroblástica, ¿ya? Ahora, si un paciente presenta elevación de transaminasas mayor a 5 veces el límite normal mientras recibe isoniazida y rifampicina, ¿se sugiere no suspender la medicación para evitar resistencia? Ahí yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Una falla hepática o rotar de antibiótico? Lógicamente, rotar de antibiótico, ¿no? O sea, si me está dañando 5 veces más el límite normal, por eso falso. ¿Ya? Verdadero, verdadero, falso y falso. ¿Ya? Ya, chicos. Esta pregunta se las voy trayendo a los chicos desde la semana 1 de farmacocinética. Un paciente en tratamiento con warfarina, que comienza con el esquema antituberculoso, corre un alto riesgo de presentar eventos hemorrágicos. ¿Hasta acá qué ustedes opinan, chicos? ¿Hemorrágicos es? Warfarina es un anticoagulante, ¿no? No, chicos, no voy a tener un evento hemorrágico intraterapéutico. Lo que voy a tener yo es una anticoagulación subterapéutica, porque acuérdate que al expresar, al ser un inductor, me está aumentando el 3 a 4, me está aumentando el metabolismo de warfarina. Yo no voy a llegar a rango de anticoagulación, ¿ok? Por eso que es falso. No es una hemorragia intraterapéutica, es una anticoagulación subterapéutica, ¿ya? Esto es falso. Porque la rifampicina induce las enzimas microsomales, ok, hasta ahí está bien, disminuyendo significativamente el aclaramiento metabólico de anticoagulantes orales. ¿Qué Yo opinan de creo que esto, es chicos? falso. Es falso, ¿verdad? Porque dice Sí, que está... aumenta el aclaramiento Ajá, porque es un acá está. inductor. Exacto. Falso, falso. ¿Ya? Y acá lo único falso, falso es la E. Ujú. Premisa razón falsa. Me parece que es la última pregunta. Ya, chicos, vamos a ver si podemos hacer las preguntas del ciclo pasado rápidamente. Ya, miren, nuevamente, ¿cuál de los
Esto lo pueden revisar, créanme chicos que esto lo pueden revisar con calma con lo que hemos visto en las diapositivas leyendo. Sale muy rápido. Con los chicos ya lo hemos visto, pero se los dejo como tareita. Miren, ¿cuál de los siguientes fármacos antituberculosos es bactericida principalmente en medio ácido? Ya. ¿Quién se anima? La piracilina. Ajá, perfecto. Con respecto a los fármacos antituberculosos, ¿qué medicamento actúa inhibiendo la arabinosiltransferasa, impidiendo la síntesis de arabinogalactano y causando un efecto bacteriostático? ¿Ya? Sí, La Camilo. B, etambutol. Perfecto. Ujú. Justamente para revisar un toque, para que lo vean, acá está el mecanismo de acción, chicos, por si lo quieren revisar. ¿Ya? Ya. La 14. Respecto a las reacciones adversas asociadas a los fármacos antituberculosos, ¿cuál de los siguientes eventos se vincula a la isoniazida y disminuye al administrar la piroxidina? Sería la B. Sí, perfecto. Alteración de la visión con pérdida. Vasopresines. Ujú. Ajá, está bien. Esta E, por ejemplo, va más que todo a lo que es la neuritis óptica, ¿ya? La E. Pero la respuesta es la B acá. Ya, chicos, si se dieron cuenta, se repite mucho. Ahora, finalmente, y rápidamente vamos a ver lo que son antivirales y antirretrovirales. Acá nuevamente, quiero que se acuerden. Tenemos bastantes targets y demás, pero nos vamos a enfocar en lo principal. Aciclovir, cuando yo leo aciclovir, tengo que pensar en tratamiento de virus herpes simple, ya tipo 1 y 2, ¿ya? Y cuando lea valganciclovir, tengo que pensar en citomegalovirus. Cuando yo lea interferón, tengo que pensar en el tratamiento de la hepatitis, ¿ya? Y para la hepatitis también voy a usar algunos antirretrovirales, ¿ya? Como la mibudina, tenofovir, ¿ya? La mibudina y tenofovir, ¿ya? ¿Qué más? Yo usualmente no voy a dar el tratamiento antiviral a pacientes inmunocompetentes. Nosotros somos inmunocompetentes, pero los pacientes que tienen VIH, que han sido trasplantados de órganos, ellos sí son más propensos a padecer, por ejemplo, una influenza. Un resfrío que a ti te puede dar y te curas normal, a un paciente con VIH lo tumba, ¿ya? Justamente los inmunosuprimidos es que se suele dar este tratamiento antiviral, ¿ya? Bueno, comenzamos con el herpes, ¿ya? Acá lo importante es la timina sinasa, ¿ya? Que va a convertir al monosfosfato de ciclovir, el que al final va a terminar causando el efecto terapéutico que, en resumida cuenta, es inhibir la agregación de la cadena de la síntesis de ADN. ¿Qué lo va a hacer? El trifosfato de ciclovir. Por eso acá te ponen que lo importante es que llegue a su forma de trifosfato ciclovir, ¿ya? Va a servir tanto para la virus herpes simple 1 y 2, pero también para el herpes zóster, ¿ya? Va a ser menor, sí, pero sí funciona para herpes zóster. De hecho, bueno, en el hospital lo que yo pude ver en Almenara es que les dan aciclovir. No le dan un fármaco específico para herpes zóster, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa quiero rescatar acá? Porque me parece que tu clase de antirretrovirales es recién la siguiente semana. Es las RAMS, ¿ya? Si yo doy aciclovir por vía intravenosa, yo tengo más riesgo de formar cristales de nefrona, ¿ya? De ser nefrotóxico, ¿ya? Creo que te lleves esa idea. Aciclovir tengo que tener cuidado con el riñoncito. Y más si doy aciclovir por vía parenteral, ¿ya? Y bueno, tiene otro tipo de presentación, lógicamente. También tiene presentación en cremitas también, ¿ya? El citomegalovirus, chicos, el tratamiento es ganciclovir. Podría usar estos también, pero quiero que se acuerden de ganciclovir. A nivel oftálmico es para la rinitis, perdón, queratitis herpética. Queratitis herpética. Y es en inmunosuprimidos. Las RAM son más citotóxicas. Pueden causarte lo que es neutropenia o trombocitopenia, ¿ya? Y el mecanismo es la inhibición del DNA polimerasa, ¿ya, chicos? Ahora, este cuadrito sí me gustaría que lo lean. Y cuando la doctora Takuna dé su clase, háganle caso al énfasis que le hace este cuadrito, ¿ya? O si lo cambia, ¿ya? Que nuevamente, así como el tema de antituberculosos, te resume mucho el mecanismo de acción, ¿ya? Por ejemplo, yo te puse una pregunta de Forscanet, me parece que lo puse, y les puse, en vez de ADN polimerasa, les puse ARN polimerasa, ¿ya? Así que, un spoiler, esa era falso, por ejemplo, ¿ya?
acá, ¿qué puedo destacar de esto? Que hay uno que te trata que te sirve para lo que es el papiloma humano, que es Cidofovir, por ejemplo, ¿ya? Y aciclovir que te cubre los virus herpéticos. ¿Ok? Eso es lo principal. Quisiera que te acuerdes de la RAM que es citotóxica, porque si yo junto, si, por ejemplo, el tratamiento de un paciente con VIH inmunosuprimido, le doy tratamiento para citomegalovirus y aparte le doy, no sé, lo inmunosuprimo con algún glucocorticoide por mucho tiempo, ustedes saben que los glucocorticoides, dexametasona, metilprednisolona y demás, tienen un control en en el control de del sistema inmune, ya de los linfocitos T, de la expresión del NF-kappa beta y demás, ya. Así que si yo un fármaco me está causando neutropenia y otro fármaco me está modulando los linfocitos y mi respuesta inmune, puede que genere un efecto no tan deseado en el paciente, ¿ya? Pero eso depende mucho del caso y estado de inmunosupresión del paciente también, ¿ya? Pero no te olvides de la RAM, nomás del ganciclovir. Ahora, influenza. Para el tratamiento de influenza, acá yo quiero que acuerdan amantatina, ¿ya? Amantadina. Ahora, la amantadina tiene un efecto pleiotrópico para lo que es el tratamiento del Parkinson, ¿ya? Para el tratamiento del Parkinson, lo que se ha descubierto es que me va a aumentar la dopamina, me va a inhibir algunos canales colinérgicos, los va a bloquear, y me va a inhibir lo que es el NMDA, ¿ya? Principalmente lo que yo quiero que se acuerden es que me aumenta la dopamina, ¿ya? Por eso es un efecto pleiotrópico positivo para pacientes, ¿no? O sea, paciente, te ponen un caso clínico, por ejemplo, paciente con influenza y VIH, este, empieza a tener tremor en manos en reposo, se le diagnostica de Parkinson. ¿Qué fármaco podría usar considerando el efecto y el perfil del paciente? Entre los que tengo, amantadina, lógicamente, ¿no? Tengo otros como oseltamivir. ¿Qué caracteriza oseltamivir? Y he visto que lo han preguntado bastante. Es esto. Inhibe la neurominidasa, que justamente es lo que sucede al final, ¿ya? Es lo que impide que el virus se disemine. ¿Ya, chicos? La neurominidasa, ¿ya? Y otro enfoque que quiero que le den también es a la unión a proteínas y al clearance, ¿ya? Porque si te ponen un paciente así con 40 de filtración glomerular, ok, lo podría usar, pero si es menos de 30, tendría que ajustar dosis, ¿ya? Así que amantadina, el efecto del Parkinson, oseltamivir A y B, y la neurominidasa. Y bueno, también se dice que puede funcionar por lo que es la Corea, ¿ya? La Corea de Huntington, ya justamente por el efecto pleiotrópico que tiene, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? Va a inhibir el M2, ¿ya? Voy a borrar esto un momentito para que puedan ver esta imagen. Miren, el virión tiene que salir para poder meterse y usar nuestra maquinaria para poder reproducirse, ¿ya? Y para poder romperse, porque mira, tú te infectas, ¿qué lo coge? El endosoma, ¿no? ¿Y qué tiene que formar? El fago, bueno, el fagolisosoma y demás. Lo que va a buscar el endosoma es degradar el virus, ¿no? Metiendo hidrogeniones, ¿ya? Y al meter hidrogeniones va a alterar tu estructura del M1 y el M2, ¿ya? Y principalmente el M2 lo que va a hacer es que una vez que se rompa, el virión va a salir y se va a meter. Entonces, la pérdida de la cubierta M2 es importante. Y justamente, ¿quién inhibe la pérdida de esta cubierta? La amantadina, ¿ya? Es un mecanismo de acción. Y no se olviden de su efecto pleiotrópico. Ahora, para la hepatitis, mm, yo les comenté que podemos usar algunos antirretrovirales, ¿no? Como la mibudina, tenofovir, y hay otro más que era el entacavir, ¿ya? Ya, son antirretrovirales que me pueden servir para el tratamiento de hepatitis. Ahora, para el tratamiento de hepatitis yo quiero, bueno, en clase hice la diferencia, ¿no? De virus de hepatitis B, del A y del C, ¿ya? Pero les dejo de tarea eso, que revisen la diferencia entre las familias, ¿ya? Porque ahí varía un poco. Lo que quiero que se lleven, chicos, es de que estos antirretrovirales y el tratamiento de los interferones, más que todo lo van a leer asociado a lo que es el tratamiento de hepatitis B, ¿ya? De la hepatitis B. Ahora, ¿cómo actúan los interferones? Nosotros cuando nos infectamos de algún virus o enfermedad, ustedes por inmunología saben, ¿no? Tenemos una diferenciación del TH1, por ejemplo, y el TH1 me va a liberar, por ejemplo, interferón gamma, ¿ya? Interferón gamma, ¿ya? Tengo mi TH2, mi TH3, ¿ya? Y este interferón gamma, con muchas citoquinas más, van a hacer la cascada inflamatoria, NF-kappa beta y un montón de cosas más. O sea, es una acción del sistema inmune. Justamente los interferones fueron creados con tecnología de ADN recombinante, ¿ya? Y justamente van a tener efectos similares a lo que son los interferones, ¿ya? El más conocido y el que quiero que te lleves es el interferón alfa, ¿ya? El alfa, ¿ya?
Y cuando tú le das interferón pegilado, es que se le ha añadido una molécula de polietilenglicol para aumentar su tiempo de vida media. Entonces, los interferones como tal tienen un montón de efectos, bastantes tienen, ¿ok? Esta diapo que te he puesto te rescata bastante de ellos, como la de la oligoadenil sintetasa, que tiene que ver con que nuestro cuerpo reaccione al ARN viral. Otro también que te podrían consultar es la inhibición de la ¿Dónde está? La glicosilación de proteínas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, de la glicación de proteínas. Tú sabes que en la síntesis de proteínas finales, uno de los pasos finales es la glicación, ¿no? Para que tu proteína esté bien plegada. Si tú inhibes esto, lógicamente el virus al reproducirse va a generar unas proteínas defectuosas y no le va a servir, pues, ¿ya? Justamente de la moderación del virus, ¿ya? Bueno, más que todo esto, chicos, tiene bastantes efectos, bastantes mecanismos de acción porque justamente actúa como un interferón. Me gustaría que te acuerdes de estos dos, porque me parece que son los más importantes, pero en sí influyen en cualquier lado, ¿no? O sea, a nivel de la síntesis de la replicación del virus, como la plegación de proteínas, ¿ya? Y la doctora Takuna, ¿cómo te menciona esto para que te acuerdes? Te dice que potencia tu sistema inmune. Una carita feliz. Porque básicamente hace eso, ¿ya? Acuérdate, el interferón gamma, perdón, alfa, el pegilado, es el más usado y el que te aumenta el tiempo de vida medio, ¿ya? Bueno, eso es netamente lo que son antivirales. Bien cortito es. Evalúa los siguientes enunciados sobre los fármacos para virus herpéticos y citomegalovirus, ¿ya? Mm. ¿Qué hemos dicho? ¿El ganciclovir intravenoso y valganciclovir oral son alternativas de primera línea? Sí, hemos dicho que sí. Ajá, para el tratamiento de queratitis herpética, rinitis por citomegalovirus en pacientes inmunosuprimidos o trasplantados. Acuérdense, casi siempre va a ser inmunosuprimidos. Ya chicos, casi siempre es inmunosuprimidos. ¿Ok? El Forscarnet actúa directamente bloqueando la ARN polimerasa. Ya, yo les comenté que esto estaba mal, chicos. Ya, yo la saqué directamente de su cuadro, leyendo. ADN polimerasa. Por eso, chequen mucho el cuadro que la doctora les voy a compartir. Más que todos los cuadros resúmenes, ¿no? Es como cuando el doctor Rojas compartía sus cuadros resúmenes y muchas de sus preguntas las puedes sacar de ahí, justamente porque son cuadros resúmenes. ¿Ya? Acá está mal. El sidofovir es un fármaco útil en la rinitis por citomegaloviras en pacientes con SIDA y ejerce su acción retrasando la elongación de la cadena de ADN viral. Acá está. Sidofovir. Retrasa la elongación de la cadena. ¿Ya? Verdadero. La nefrotoxicidad por formación de cristales en los túbulos de nefrón es una RAM grave relacionada con la forma directa de administración oral de aciclovir. ¿Qué opinan, chicos? Falso, por la vía parenteral debería ser la acción nefrotóxica. Exacto, 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 exacto. Ajá, tal cual. Por vía parenteral es que se ve más este grado de nefrotoxicidad, ¿ya? Por vía oral no tanto. Podría ser si aumentas mucho, mucho, mucho las dosis, pero donde se ve más la nefrotoxicidad es por vía intravenosa, por vía parenteral, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente. Analiza las siguientes afirmaciones sobre los antivirales contra la influenza, ¿ya? Oseltamivir actúa bloqueando de forma selectiva la neuraminidasa viral, impidiendo la liberación y diseminación de nuevas partículas de influenza A y B. Esto es verdadero, chicos. Acuérdense, neuraminidasa viral es lo que lo caracteriza. La mantadina y remantadina bloquea el conducto iónico de la proteína M2, lo que detiene la pérdida de cubierta del virus únicamente en influenza A. Esto también es verdadero. ¿Ya? Volvemos al cuadro nuevamente. ¿Ven? Rimantadina y amantadina, los dos actúan en A. Los únicos que te actúan en A y B es zanamivir y oseltamivir. A ver, el zanamivir posee una excelente biodisponibilidad, más del 90%, por lo que su presentación habitual es en cápsulas para la administración vía oral. ¿Tiene buena, chicos? Miren a zanamivir. 5% de biodisponibilidad oral, chicos. Es pésimo por vía oral este zanamivir, ¿ya? Pésimo es. Falso.
El oseltamivir es un inhibidor de la neuraminasa, ¿ok? Que requiere ajuste estricto de dosis en pacientes con insuficiencia renal con el clínicas menor de 30. Esto es verdadero. Nuevamente, te lo puse acá. ¿Ya? Ahora, tengo verdadero, verdadero, falso, verdadero. Esta es la B. ¿Ya, chicos? Para cuando vayan a repasar también. Esta es la última pregunta de antivirales. Con relación a los interferones y fármacos empleados en el manejo de hepatitis virales, evalúe los siguientes enunciados. El peginterferón alfa es una forma modificada covalentemente. Claro, con polietilenglicol. O sea, si yo lo modifico con polietilenglicol, voy a prolongar significativamente su semivida biológica. ¿Qué hemos dicho? Que sí, ¿ya? El peginterferón alfa con el polietilenglicol agregado prolonga su tiempo de vida media, ¿ya? Los interferones ejercen su acción antiviral intracelular, induciendo la activación del 2,5 oligodenilato sintetasa y la proteína quinasa P1, que justamente es esto de acá, lo que te puse acá en tu pregunta. Te podrían consultar de eso, ¿no? De la agregación de proteínas, que me parece que en un banco de preguntas preguntaron justamente de la agregación de proteínas. Todo está acá, ¿ya? El entacavir y tenofovir son antirretrovirales que carecen por completo de utilidad clínica en el tratamiento de la hepatitis B. Esto es falso. Hemos dicho que entacavir, tenofovir y la amibudina sí pueden servir para lo que es el tratamiento de hepatitis B. ¿Ya? Ojo, ojo, porque estos fármacos no son antivirales, son antirretrovirales. ¿Ya? La lamivudina es un análogo de citosina, útil tanto para el VIH como para para el virus de hepatitis B, caracterizado por tener escaso metabolismo y excretarse por vía renal casi casi sin cambios. ¿Ya? Acá, ¿cuál sería, chicos? En la 4 tenemos que ir un poco. Este punto de acá es combinado, chicos, porque se lo estoy metiendo ya con antirretrovirales. ¿Ya? Pero es verdadero. ¿Por qué? Porque la amibudina sí es un análogo de citosina. Miren, cuando veamos ya ahorita en un momentito lo que es la amibudina, sí es un análogo de citosina. ¿Ya? Y también tiene escaso metabolismo. Por eso les digo que podrían, como la autora Takuna hace tanto el tema de antivirales como antirretrovirales, puede que les meta una pregunta así, ¿no? Que está combinando los dos, ¿no? La amibudina, que es el tratamiento para la hepatitis B, y te preguntas sobre características de justamente este fármaco. ¿Ya? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Verdadero? La C. Ya. Estas son preguntas nuevamente del último banco pasado que hablan justamente lo que hemos hablado. Miren, influenza A acude por 24 horas con síntomas, se prescribe oseltamivir. ¿Cuál es el motivo principal del uso de oseltamivir? ¿Cuál es? Bloquea la neuraminidasa y evita la liberación viral. ¿Ya? ¿El aciclovir requiere la activación mientras la timina sinasa viral? Sí, porque el aciclovir es utilizado en infecciones por herpes simple y herpes zóster. Acá tengo que, sí, hemos visto que sí requiere esto. Ya, para tener esta acción antiviral. Pero esta segunda oración, el aciclovir es utilizado en infecciones por herpes simple y herpes zóster, no me justifica la preposición. O sea, los dos son verdaderos, lo sé, pero no me justifica. No se relacionan. Porque acá me está hablando de su acción antiviral y acá no me está justificando el por qué, ¿no? Tendría que hablarme de, se forma su forma trifosfato, por ejemplo, ¿ya? Ahí sí sería verdadero, verdadero con relación, pero en este caso es no, sin relación, ¿ya? Ahora, para hablar de antirretrovirales, nuevamente, acá estaría el resumen completo. Acá yo solo quiero compartirles algunas ideas para cuando lleguen a su clase lo anoten. Miren, para yo aprenderme esto, tengo que usar un poco de memotecnias, porque son bastante fármacos, ¿ya? Una memotecnia que les compartí a mis alumnos y los voy a compartir ahora, es que, por ejemplo, para los inhibidores de entrada, que es Maraviroc infuvirtida, yo quiero que empiecen en esta foto, que es Maradona y su enfermera, ¿ya? Cuando tú piensas en Maradona y en enfermera, vas a pensar en Maradona, Maraviroc y la enfermera infuvirtida. Y créeme que nunca te vas a olvidar en tu vida. Nunca, nunca te vas a olvidar los inhibidores de entrada. Así nunca me he olvidado. ¿Ya? Cuando hablemos de inhibidores de la integrasa, tengo que pensar en una tumba. ¿Ya? Una tumba. Porque una tumba en inglés es grave. ¿Ya? Grave. Gravir, 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 gravir. ¿Ya? Y cuando hablemos de inhibidores de la proteasa, tengo que pensar en un navío. ¿Ya? Un navío. Navío, nave, 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 navir, 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 navir.
Y créeme que con eso en tu pasito, en tu examen, te va a ayudar para recordar las familias, ¿ya? Este es un resumen del mecanismo de acción. Acá lo importante al hacer no es un virus, es un retrovirus, es que va a usar una transcriptasa inversa. Y justamente porque usan la transcriptasa inversa, en el tratamiento para el VIH, sí o sí tengo que usar inhibidores de la transcriptasa inversa. Ustedes cuando vean en su lectura de la próxima semana el TARGA, el TLD, van a ver que justamente tienen que tener sí o sí un inhibidor de la transcriptasa inversa, ¿ya? Sí o sí, el tratamiento para el VIH, ¿ya? Y usualmente lo acompañan con un inhibidor de la proteasa, ¿ya? Ok, las glucoproteínas, ¿en dónde actúan? Lo van a ver más detalle en su seminario o práctica, ¿ya? Yo solo quiero que se acuerden cuáles son de entrada, cuáles son los inhibidores de transcriptasa, cuáles son los inhibidores de la proteasa, ¿ya? Y bueno, el objetivo es justamente elevar el CD4, ¿ya? A más de 500. Anteriormente se creía que un paciente con VIH no podía tener hijos, por ejemplo, y ahora con las terapias actuales se puede reducir tanto la carga viral, tanto, 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 pero tanto que sí pueden tener hijos incluso. Incluso hay casos en que los pacientes pueden incluso tener relaciones sexuales sin protección, de manera consensuada con su pareja y todo, ¿ya? Ahora, tocando ese tema, Abacavir, justamente la doctora te rescata esto. Se recomienda en pacientes que quieran concebir, ¿ok? Es un análogo de guanosina, ¿ya? Y necesita fosforilarse a nivel intracelular, o sea, del linfocito, ¿ya? Es análogo de guanosina. ¿Y qué es lo importante que quiero que se acuerden de estos antirretrovirales y que van a ver en su lectura? Son las RAMs, ¿ya? Las RAMs siempre las van a rescatar, ¿ya? En este caso, fíjense acá, el metabolismo, acá es por el alcohol deshidrogenasa. Por tanto, yo te pongo a Barney para que nunca te olvides del alcohol, ¿ya? Tú sabes que si yo tengo, ya hemos dicho, ¿no? El alcohol usa ADH y aldehído deshidrogenasa, ¿ya? Acá usa el alcohol deshidrogenasa. Si yo tengo un fármaco que usa el alcohol deshidrogenasa y un paciente toma alcohol, tú ya has leído esto en tu efecto me parece que de la clase de drogas tienes tu efecto disulfirán, ¿ya? ¿Qué más? Acá tengo elevación de transaminasas y dolor muscular. En cambio, la amibudina, por ejemplo, miren cómo son las RAMs. Tos, síntomas respiratorios y nasales. Son más gripales, ¿ya? Son unas RAMs más gripales. Así lo puedes como que, este, complementar, ¿no? Para no perderte todo de memoria. A ver, la amibudina tiene RAMs más gripales, por ejemplo, ¿ya? Miren, por ejemplo, la amibudina, su absorción disminuye con alimentos, pero no afecta su biodisponibilidad, ¿ya? Tiene escaso metabolismo y se excreta en orina sin cambios. Análogo de citosina, ¿ya? Tenofovir es un profármaco y se acuerdan que yo les dije que aciclovir tenía que estar en su forma trifosfato. En el caso de tenofovir, nunca se olviden que tiene que estar en su forma difosfato, ¿ya? No se confundan, difosfato tiene que estar, ¿ya? Ojo a esto también en su lectura. Aumenta con comidas ricas en grasa. Cuando tengan su clase, la doctora les va a mencionar, ¿no? Hay fármacos que comiendo comidas grasosas, no necesariamente comidas chatarras, ¿no? Puede ser una paldita, por ejemplo, va a aumentar su concentración. En el caso de tenofovir sucede, aumenta con comidas en grasa, ¿ya? Por eso se recomienda darlo con comida, ¿ok? Es un análogo de la adenosina y también es útil para la hepatitis B crónica. Miren los tipos de RAM que tienen. Glucosuria, hiperglucemia, hipercolesterolemia, son más RAMs metabólicas, ¿no? Que ya lo podría diferenciar un poco de las RAMs gripales que me da la mibudina, por ejemplo. Los no nucleósidos nos comparten efavirenz. Y acá lo característico de efavirenz es que es sustrato, inductor e inhibidor del 3 a 4. ¿Ya? Acá lo pone. Inductor del 3 a 4, inhibidor del 3 a 4 y también es sustrato del 3 a 4. Y acá lo que gana, entre comillas, es la inhibición. Si yo inhibo 3 a 4, voy a aumentar efavirenz. Va a aumentar efavirenz. ¿Ya? Va- Esta inhibición causa aumento de concentración. Y por su avidez al sistema nervioso central, se tiene que dosar. ¿Ya, chicos? Es lo más característico. ¿Qué otra cosa más tiene? Que se incrementa con comidas altas en calorías o grasas. Grasas. ¿Ya? Y acuérdense, toxicidad en el sistema nervioso central. Miren, este tiene RAMs del sistema nervioso central.
Este tiene más RAMs gripales, este se relaciona con el alcohol. Entonces, traten de sacar lo característico de cada familia, cada fármaco, para que no se aprendan todo de memoria, ¿no? No te van a preguntar, por ejemplo, en un examen, te van a poner de alternativa 52 a 76 horas, 60 a 20. O sea, no te van a poner números o datos, sino lo más importante y característico. Y bueno, los inhibidores de proteasa, acá tengo así que saquinavir. Nuevamente, baja disponibilidad por absorción incompleta. En este caso tiene un primer paso muy importante. Glucoproteína P. Y mira, es sustrato inhibidor del CYP3A4, por eso se debe dar con otro inhibidor como ritonavir. ¿Ya? Calabaza nomás. Ahorita acabo, José. Ahorita acabo. ¿Ya? Esto es lo principal. Y bueno, los inhibidores de entrada, Maraviroc, Infuvirtida, son de entrada, ya chicos. Esto es más que todo para que lo lean, pero sí quiero que se acuerde que el Maraviroc está asociado a lo que es el DRES, ¿ya? Que es una eosinofilia sintomática que puede llegar a ser fatal al paciente, pero es rara, ¿ya? Es rara. Y bueno, Raltegravir son los inhibidores de integrasa, que es la parte final. Y bueno, ya. Creo que esto también lo pueden leer. Quiero ver un poco las preguntas y ya los dejo, chicos. Miren, varón de 28 años con VIH inicia esquema Targa, que incluye la mibudina y tenofovir. A las 3 semanas acude refiriendo cefalea, tos persistente y congestión nasal intermitente. ¿Ya? Entonces ya tiene unas RAMs adversas, ¿no? Miren, los síntomas de la esfera respiratoria corresponden a la mibudina, que hemos dicho el de la mibudina, que tiene grams gripales, ¿no? Verdadero. Tenofovir es un profármaco y para que llegue a su forma activa tiene que estar en trifosfato. Esto es falso. Hemos dicho que tiene que estar en su forma difosfato. ¿Ya? Acuérdense, difosfato. La mibudina disminuye con los alimentos, mientras que la de tenofovir se incrementa notablemente si se consume con comidas ricas en grasa. Esto es verdadero, chicos. Acuérdense, aumenta con las comidas grasas. El antirretroviral saquinavir se debe coadministrar obligatoriamente con otro inhibidor como ritonavir, porque el saquinavir presenta una biodisponibilidad oral condicionada por un metabolismo de primer paso muy intenso. Esto es verdadero, chicos. ¿Por qué? Volviendo rápidamente. Miren, se tiene que coadministrar con otro sustrato como ritonavir. ¿Ya? ¿Ok? Primer paso, intenso de CYP3A4. Y bueno, la última pregunta, chicos, ya para dejarlos al menos un break de 5 minutos, porque tienen que repasar antibióticos con José. Analiza las informaciones respecto a los inhibidores de la entrada y difusión de VIH. Justamente habla del Maraviroc, Infuvirtida y lo que hemos visto. ¿Ya? Maraviroc se une selectivamente con receptor celular CCR5 bloqueando la interacción con la gluproteína, que es justamente esto de acá. Sí. La Infuvirtida es un fármaco de estructura péptida que se administra obligatoriamente por vía subcutánea y es catabolizado a aminoácidos libres del organismo. Esto también es verdadero, chicos. Esto es algo característico, de hecho, miren, subcutánea y se cataboliza. Es un péptido. La Infuvirtida es un péptido, ¿ya, chicos? Nunca se olviden de eso. Ah, ya. El virus VIH2, que lo van a ver en su lectura, tenemos VIH1, VIH1 y VIH2, ¿ya, chicos? Y como yo les dije que cada uno tiene sus glucoproteínas, las glucoproteínas que tiene el target del VIH1 no van a ser las mismas que el 2. Por eso el 2 suele tener resistencia. Sí, hay resistencia de antirretrovirales también, ¿ya? Presenta una alta sensibilidad natural por la infuvirtida. Falso, falso, ¿ya? Falso. El síndrome 3, tal, es característico asociado al Maviroc, sí, ¿ya? Esto es verdadero, pero acuérdense que es raro que suceda un 3, ¿ya? Tengo verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y bueno, chicos, estas son preguntas del ciclo pasado. Nuevamente lo mismo. Lo pueden revisar con lo que hemos visto y con sus clases. Y acá hay más de lo mismo, ¿ya? Mira, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes antirretrovirales es un inhibidor de la transcriptasa inversa cuya forma activa es un difosfato? ¿Cuál es? Tenofovir. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes antivirales tiene actividad contra hepatitis B? Hemos dicho que es entacavir, tenofovir y la mebudina, ¿no? Entacavir y tenofovir. 2 y 4. ¿Ya? Y así, chicos. Más que todo quiero que practiquen. Esfuércense mucho, chicos. Es su último examen. Quizás es el último paso que tengan antes de pasar a clínicas. Es un camino largo que han tenido estos 3 años y vayan con todo, chicos, con fe y con lo que han aprendido. También van a tener un examen de cambio de bloque. Y bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Les voy a compartir el material para que puedan ver las preguntas con detenimiento y todo. Bueno, les agradezco su tiempo también.
Voy a parar de compartir y ya José va a iniciar la parte de su repaso, ¿ya, chicos? Creo que van a tener un break de 10 minutos, José. No sé cuándo. Sí, sí, dale 10 porque yo con todo eso estoy quemado. Si yo estoy quemado, yo supongo que ellos están peor. Ya, Dale chicos, unos 10. vayan por su desayuno, si no, chicos, porque se vienen antibióticos. Sí, sí. Vamos a ver dos, gestación y antibióticos como tal, que son, Ujú. sí son clases más o menos largas, pero como son